A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Jung, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Muchas quejas ayer después del partido River Libertad, lo que ha dejado la fecha con quejas. Me gustaría hablar con el presidente de Libertad, un poco con los jugadores, con la gente que estuvo en el partido. Ganó Libertad finalmente 2-1. Pero el presidente Ortega de River quedó muy insatisfecho. Se quejó ya anoche en Peligro de Gol en nuestro programa de todos los lunes de 9 a 11 de la noche por ABC TV. Después del partido, bueno, literalmente echaba fuego por la boca, ¿verdad? Sí, tenemos las declaraciones, sí, vamos completas con las declaraciones de el presidente de River, porque le cobran un penal para el empate, le expulsan a un jugador de River y sobre la hora termina ganando Libertad por 2-1 y está en la punta del torneo. Carlos Ortega, presidente de River, al aire. Vergüenza, ¿cómo se maneja? Si no podemos seguir en el fútbol paraguayo, que nos ganen, ¿verdad? Bien, metieron los goles, aleluya, le felicitamos Libertad, pero perder así y que ellos ganen así, ¿cómo para salir llorando? Estos jugadores tienen que salir llorando la forma, no juegan nada Libertad. Acá el arbitraje es el que ganó el partido, no llenó de amarilla, no actuó un jugador, estaba buscando, así pues sacan los árbitros del partido, te llenan de amarilla, después con la segunda ya te expulsan, te dejan con 10, te comienzan a cobrar falta acá, y después ya te liquida el partido con 10 hombres. Es una vergüenza como esta clase de árbitros pueda seguir cobrando, no puede así mejorar el fútbol paraguayo. Yo si soy Libertad voy a llorar, voy a regalar, si yo soy libre gano así, voy a regalar el punto que gané, una vergüenza. Hay que ganar honestamente los partidos, no ganar de esta forma, inventando penales. Una vergüenza, todo el mundo, todo el país se dio cuenta que no fue penal. Todo el mundo, no es la primera vez que nos roban así. El año pasado con Tacuara acá simuló y no cobraron otro penal. Ahora nos están cobrando otro penal otra vez. Yo no sé, Quintana nunca mandaste, que no arbitra y comienza a arbitrar otra, ni vino a ver el VAR. No vino a ver el VAR. No fue a ver el VAR, presidente. No se fue a ver el VAR. Pero y el VAR no le llamó. ¿Quién estaba en el VAR? No sé, Ulises Merele, otro jodido también. Que no ve nada, es una vergüenza cómo se maneja, si no podemos seguir en el fútbol paraguayo. Y después, y continuaban las declaraciones de Carlos Ortega, ¿qué pasó? No te escucho. En la televisión, ¿vos no tenés ahí la grabación completa? Vétele pues. Para la mayoría de los compañeros, bueno, para el 100% de los compañeros no fue penal el que le cobran a Libertad para el empate 1-1 y quiero un poco preguntarte cuál es la sensación que tenés terminado el partido ahora. Todo el estadio se dio cuenta que no fue penal, todo el estadio se dio cuenta, solamente el árbitro del VAR consideraron que fue penal. Es una vergüenza, no es la primera vez que nos están robando acá en Libertad. Cada partido que venimos acá, una vez con Tacuara nos fabricaron un penal. No está Maniero, ahora nos están fabricando otro penal. Es una vergüenza cómo se manejan esto. Después dice el director árbitro que su gestión es la mejor. Es una vergüenza cómo se maneja. Si no podemos seguir en el fútbol paraguayo, que nos ganen, ¿verdad? Bien, metieron los goles, aleluya, le felicitamos Libertad, pero perder así y que ellos ganen así, es como para salir llorando. Estos jugadores tienen que salir llorando la forma, no juegan nada Libertad. Acá el arbitraje es el que ganó el partido, no llenó de amarilla, no actuó un jugador, estaba buscando, así pues sacan los árbitros del partido, te llenan de amarilla, después con la segunda ya te expulsan, te dejan con 10, te comienzan a cobrar falta acá, y después ya te liquida el partido con 10 hombres. Es una vergüenza como esta clase de árbitros puedan seguir cobrando, no puede así mejorar el fútbol paraguayo. Yo si soy Libertad voy a llorar, voy a regalar, si yo soy libre gano así, voy a regalar el punto que gané, una vergüenza. Hay que ganar honestamente los partidos, no ganar de esta forma, inventando penales. Una vergüenza, todo el mundo, todo el país se dio cuenta que no fue penal. Todo el mundo, no es la primera vez que nos roban así. El año pasado con Tacuara acá simuló y no cobraron otro penal. Ahora nos están cobrando otro penal otra vez. Yo no sé, Quintana nunca mandaste, que no arbitra y comienza a arbitrar otra, ni vino a ver el VAR. No vino a ver el VAR. No fue a ver el VAR, presidente. No se fue a ver el VAR. Pero y el VAR no le llamó. ¿Quién estaba en el VAR? No, Ulises Merele, otro
jodido también, que no ve nada. Es una vergüenza cómo se maneja. ¿Cómo pero no se va a ir siendo árbitro a ver si fue o no penal? La vez pasada es un señor árbitro, era Aquino, ¿verdad? Un penal que no fue, le dijo que fue penal Samaniego, y él se fue a ver y se dio cuenta que no fue y no cobró a través del VAR. ¿Y por qué no se va a ver el VAR? ¿Por qué no se va a ver? No se puede ver el VAR, es una vergüenza porque está todo hablado esto. Es una vergüenza que así nos jodan a un humilde que está peleando con todo. Que te ganen honestamente y que te ganen bien, les felicitamos, pero que te ganen así, que ganen de esta forma, es una vergüenza. Presidente, no se puede ganar así el fútbol. Presidente, ¿qué te sugiere esto? ¿Que tiene que haber un campeón? ¿Tiene que, no sé? No, yo no sé, pero no te pueden ganar de esta forma. No te pueden que te ganen bien, que te cobren un penal, que fue penal. Me callo. Ustedes están diciendo que no fue penal. Dijo que no fue penal. Todo el periodismo dijo que no fue penal. Y solamente los árbitros del VAR para el VAR fue penal. Vos mismo me estás diciendo que no fue penal. No, acá, Entonces, mira, te digo. ¿qué es lo que vamos a hacer? Presidente. Ellos van a decidir ahora los resultados de estos árbitros como siempre. Presidente, acá los compañeros que estaban haciendo la transmisión en radio, los dos nos dicen que no fue penal, relator y comentarista. Federico. Hasta tío, por nosotros escuchamos, dijeron que no fue penal. Bueno, para ti está bien. Que no fue penal. Y Federico, que estaba recibiendo las imágenes, el video en cuestión, él está diciendo que tampoco fue penal. Ahora, todo el país se dio cuenta que no fue penal, todos estos dos árbitros nomás lo que se dieron cuenta que es penal, y es una vergüenza. Acá tengo 1000 mensajes que me dicen que no fue penal. El país se da cuenta, no es la primera vez que nos están robando. Ya nos robaron un partido anterior, acá Tacuara vino, simuló una caída que ni le tocaron y cobraron penal también. Es una vergüenza. ¿Qué van a hacer, presidente? Así con esta clase de arbitraje del fútbol paraguayo. ¿Qué van a hacer, presidente? ¿Y qué lo vamos a hacer? Ni si llorar, ni si te va a levantar el papa, que no va a haber cambio. Siguen los mismos tipos que te cagan, siguen avisando. Siempre siguen avisando. Todos estos tipos que te cagan en cada partido y están en el bar, siempre se les nombra. Así es el fútbol. ¿Qué le decía Quintana si te está escuchando ahora mismo? Que no sé, que es un letrado, ¿verdad? ¿Letrado? No es letrado. Letrado. Y letrado en ese tío, ¿por qué no se fue a ver el bar? Es un tipo, un árbitro experimentado, ¿por qué no se fue a ver el bar? Y entonces el bar dice, fue penal, señores, y cobro. No se fue a ver nunca el bar. Qué pena que esto pase. Porque acá que jugamos con Libertad, no se fue nunca a ver el bar. Presidente, ¿es cierto que Libertad jugó mal? Libertad se jugó, no jugó nada. No jugó nada Libertad. Entonces, ¿qué es lo que pretenden ganar con un arbitraje, tío? Que le inventen los penales. ¿Y vos no podés hablar con Elizondo mañana? Sí, que la solución que te va a dar, que le nombren. Y llamarle, te pregunto, no sé, le llamás. Todo el mundo se queda del arbitraje de estas cosas y siempre seguimos lo mismo. Pero a lo mejor Elizondo le da programa a esta gente, presidente. Yo no sé qué es lo que es, vos le hablás y siguen arbitrando a esta gente. Yo no sé qué es lo que es el tema de esto. ¿Y de dónde vamos a sacar los árbitros, presidente? Que a nosotros no pueden jugar y hacer lo que nosotros queremos, que ellos quieren, una vergüenza. ¿De dónde vamos a sacar los árbitros? Nosotros perdemos bien, me saco el sombrero, les felicito al equipo contrario, pero de esta forma perder es una vergüenza. Es como para llorar, todo un sacrificio, toda una inversión estamos haciendo de la gran 7 y vienen así, te cobran un penal inexistente. Que ustedes mismos me están diciendo, yo no estoy diciendo que no fue penal. No, es que ustedes y Tigo Sport y toda la gente, y 1000 mensajes me enviaron que no fue penal. Presidente, ¿te sentís peor que cuando un motochorro te está saltando o cómo es la sensación? Te asesinan. Uno invierte millones, hace un trabajo inmenso y vienen así, te cobran un penal. Es una vergüenza. Una vergüenza. Ahora ni el árbitro otra vez no se va a ver ni el VAR para poder sancionar el penal. Es una vergüenza. Quintana, quiere decir que el VAR no se puede equivocar. Quintana te llegó a decir algo, presidente. El partido pasado te comento, Ever Aquino le dijo a Samaniego, le dijo penal, y Aquino se fue a mirar el VAR y se dio cuenta de que no era penal, que retiró la mano y que no fue intencional la mano y que le rozó la pelota y no sancionó el penal porque se fue a ver el VAR. ¿Y por qué este tipo no se va a ver el VAR? ¿Por qué no se va a ver el VAR? ¿Cuál es la situación de él? ¿Por qué él confía en el VAR solamente? El VAR son Dios.
Ellos sostienen la perfección, ellos tienen la palabra mayor, y claro, tienen porque sancionaron el penal. Una vergüenza, no se puede así continuar en el fútbol. Quintana te dijo algo, presidente. Y te cagan así. Quintana te dijo algo. ¿Quién me va a decir nada? Ahora, ¿sabes qué le van a decir? No van a informarnos que nosotros le gritamos, porque así son esta gente, pues. Así son esta gente. Esta gente, pues, entender, son los reyes del fútbol. Ellos hacen cagada y vos tenés que callarte y aplaudirle cuando termina el partido. Así son. Así son. Y nosotros los dirigentes, que el sacrificio enorme hacemos, tenemos que aguantarla a ellos. Una vergüenza, es una vergüenza. Yo no sé qué es lo que qué medida va a tomar este director de árbitro, pero si sigue nombrando y sigue su gestión en este tema, es que puta. El fútbol paraguayo nos vamos a dedicar más a no cometer, a rezarle a Dios para que el árbitro no cometa errores, no vaya. Bueno, presidente, qué pena que termine de esta manera el partido. Y no sé quién dijo acá, uno de los compañeros, que cuando Ulises Merel está siempre pasa algo, siempre hay un problema, una polémica. Y no sé si vos compartís. Siempre está en el bar. Un desastre de Ulises Merel en el bar. Y siempre le colocan en el bar. Yo no sé cuál es el tema. ¿Por qué no rotan en el bar? ¿Por qué no ponen gente rotando y que se le verifique a la gente del bar? Es una vergüenza cómo se manejan esta gente. Bueno, presidente, siempre ocurre estas cosas. Qué pena. Presidente, es una pena realmente, es una pena para nosotros porque hacemos sacrificios enormes, nos estamos sacrificando como club, estamos invirtiendo mucho, los jugadores que se sacrificaron con todo y así que perdamos el partido. Es una vergüenza, no poder esa clase de partido que gane Libertad, es una vergüenza. Es como para salir llorando y que ganase el partido, ni festejaron a la gente de Libertad, pues sabían cómo ganaron el partido. Presidente, muchas gracias por atendernos y mucha fuerza. Bruno. Gracias, presidente, muy gentil. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto es lo que decía Carlos Ortega. ¿Vieron ustedes la jugada repetida, señores? ¿Fue o no fue penal? River reclama con razón. ¿Vieron la jugada? Sí, para mí fue penal. Salgo contra corriente porque busqué mucho y me parece que sí. ¿Vos decís por lo de abajo? Por lo de abajo. Porque arriba y afuera. Sí, claro, el del empujón de afuera es clarísimo que ya iba fuera luego, fuera del área. Pero después hay en la persecución que hace el jugador de River, yo veo que hay te diría hasta un doble toque con los dos pies, primero con la zurda, después con la derecha, hacia el pie izquierdo de Merlini. Para vos entonces es penal. Para bueno, mí estuvo correcto el árbitro. Está el doctor Osvaldo Ifrán. Doctor, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para tu audiencia, Bruno. Bueno, doctor, lastimosamente hoy nos amanecíamos con esta noticia negativa que tiene que ver con Miguel Almirón, donde el club informa que se confirma la lesión y que por lo menos baja hasta el mes de abril. ¿Ya ustedes tienen algún informe oficial, doctor? Por un lado, sí, estuvimos en contacto con Miguel desde el sábado, estuvimos charlando con él, estuvimos charlando con el fisioterapeuta, él ayer se sometió a una resonancia magnética, estuve en contacto con el médico de Newcastle vía mail y estamos en una planificación de conversar con él hoy esta tarde, de ser posible, para intercambiar un poquito de opiniones al respecto. Todavía no tengo acceso a las imágenes de resonancia magnética que le hicieron a Miguel, pero sí, efectivamente el reporte es tal cual como estás mencionando, de aproximadamente un tiempo de 4 semanas de recuperación. 4 semanas. Doctor, pregunto esto de manera oficial, ¿qué va a hacer la Asociación Paraguaya de Fútbol? Igual ustedes lo van a convocar, porque ya pasó que un jugador lesionado igual venía a nuestro país para una revisión. No sé si este va a ser el caso, porque también entendemos que hay una coyuntura especial con respecto al tema del COVID. Nosotros queremos tenerle a Miguel, en un caso particular a él, y lógicamente a todos los jugadores que creemos que puedan participar de los partidos dentro de una decisión del profesor Berizzo. Nosotros queremos tenerle a ellos aquí con nosotros a nuestra disposición, ¿verdad? Básicamente no hay una condición por la cual se
se informe de una lesión estructural importante. O sea, lo de Miguel está ahí. Yo creo que esperar una semana más, tal vez 8 o 10 días la próxima semana, ver un poquito cómo va evolucionando, ver cómo está. Hoy él está sin mucha molestia, sin mucho dolor, estuvo corriendo en la cinta, lo cual habla a favor de una rehabilitación de su lesión, ¿verdad? Todos queremos que él se rehabilite lo más rápidamente posible. Todos queremos de que él esté con nosotros aquí en Paraguay para disputar los partidos y esa es nuestra prioridad. O sea, entonces lo van a llamar y acá lo van a ver. Sí, vamos a llamarlo de acuerdo a una decisión, por eso que de acuerdo a la decisión del profesor Berizzo, vamos a llamarlo, vamos a tenerlo aquí, si es que las condiciones dan, si es que las condiciones están acertadas, él va a estar con nosotros y de ahí en más ver si es que va a estar disponible o no para jugar, de acuerdo a una rehabilitación, de acuerdo a una recuperación que pueda tener. Doctor, ya trataron anteriormente una lesión de este tipo en la ingle, que no es muy común por lo que uno escucha. En la ingle. En la ingle dice el certificado. No es la rodilla. La lesión de Miguel es en la rodilla. No, leí mal, me faltó una S, entonces hablaste inglés y leí sin S. Me parecía que sí. No, la rodilla, la Por eso rodilla. me llama la atención el certificado, si pueden poner de vuelta en... La traducción del tweet tiene un error, Ajá. Ojo. La lesión de Miguel es en la rodilla derecha. Sí. Es el ligamento colateral medial, es una lesión leve, grado 1, ¿verdad? Donde en una ecografía que fue sometido el domingo, ayer se observaba una inflamación, o sea que eso mismo se va a ver en la resonancia. Acá lo importante es que no hay una estructura anatómica rota, lesionada o con algún inconveniente en particular, sino hay un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio podría ir corriendo, podría ir desapareciendo en el transcurrir de los días. Entonces, tal vez 8 o 10 días es sensato esperar para ver cómo va la evolución. Convengamos que los médicos muchas veces nos basamos en lo que nos dicen los estudios de imágenes, ¿verdad? Entonces, al ver un proceso inflamatorio, probablemente podamos decir de que 4 semanas es un tiempo para que él vuelva a estar jugando, ¿verdad? Lo cual también hay que tener en cuenta. No estamos hablando de que él va a tener 4 semanas de fisioterapia, de rehabilitación y después recién va a jugar, sino que se está calculando un tiempo de 4 semanas para que él pueda estar disputando un partido de fútbol. Claro, el tema, disculpame Dani, para aclarar, el tema está en el mismo comunicado y es de un compañero de Almirón, la lesión en la ingle, como lo leímos someramente, gracias a Neri, nuestro compañero digital, para aclarar de dónde salió el tema de la ingle. De Alan Saint-Maxime, sí. que es el otro. Sí, ese es el otro caso. Claro. Porque en Newcastle tienen 2 lesionados en este momento. Y en los dos casos hablan que fueron justamente para esas imágenes y que rápidamente sentenciaron que hasta abril no estarán disponibles. Doctor, ¿de qué se va a tratar la reunión que mencionabas que vas a tener con el doctor del club que pueda diferenciarse con este intercambio de correos para saber lo de Miguel? No creo, primero no es una reunión, es solamente una conversación vía telefónica, es nada más intercambiar un poquito de opinión, escuchar un poquito cuál es su forma de ver. Entonces, de ahí en más también eso nos va a servir para planificar con el profe Berizzo cuál podría ser la proyección de Almirón dentro de un proyecto de combo, ¿verdad? Claro. Entonces, puede que cambie algo, sí, puede que cambie algo, pero no creo que cambie sustancialmente, ¿verdad? Además, yo insisto mucho en dar un poquito de tiempo a la recuperación de él, dar un poquito de tiempo a su rehabilitación y tal vez en una semana podamos tener otro panorama, ¿verdad? Muchas veces nos basamos en los estudios, pero la condición clínica, que es la mandatoria, es la que nos va a determinar si él va a poder o no jugar, si él va a poder o no entrenar. Entonces, doctor... Eso podría cambiar totalmente en una semana. Claro, entonces, doctor, no está descartado totalmente Miguel Almirón para el combo Chile-Colombia. No, en ningún momento nosotros pensamos en descartar. El informe que tenemos de la resonancia no es un informe desalentador. No, sería diferente si él hubiera tenido una rotura. Allí sí cambia un poquito la proyección. Pero no hay ese informe en el caso de Miguel.
Así que confiados en que él pueda recuperarse y pueda estar con nosotros aquí. Doctor, y cuando vos decías que esto hay que mirar dentro de 8 o 10 días, o sea, estamos hablando de una lesión que indefectiblemente tendrá una proyección favorable, no es que puede empeorar esto. Mira, realmente asegurarte en un 100% no, ¿verdad? Pero así como fue, como queremos, de repente somos esperanzados en que pueda evolucionar bien y que podamos tenerlo a Miguel dentro de la cancha el 25 y el 30. Sí, la lesión en sí nos hace pensar en que es factible que él pueda recuperarse, ¿verdad? Doctor, ¿ya tienen algún informe sobre la lesión de Arzamendia? Perdón, no te copié. Sobre la lesión de Arzamendia, si tienen algún informe Sí, ya. estamos en contacto con el doctor Montiel de Cerro. Él está en recuperación de una lesión muscular, está en un proceso normal también. Tendría que hablar con el médico nuevamente en esta semana. Doctor, volviendo otra vez al tema Almirón, aunque no es un campo estrictamente tuyo, ¿cómo está esa situación de los de la Premier, que inclusive pedirían que no se les convoque, no se les libere a ningún jugador que actúan en Inglaterra por la vigencia del protocolo que ellos tienen? Y es una cuestión de manejo netamente administrativo. Yo creo que es una problemática que se suma la cuestión médica a un problema administrativo relacionado también a una situación sanitaria, ¿verdad? Sabemos de que Reino Unido ha puesto ciertas trabas o ha puesto ciertas restricciones para los pasajeros que entran o que salen de Reino Unido, y así también otros países han puesto ciertas restricciones, ¿verdad? Eso es algo que se maneja más bien a nivel ministerial, sanitario, de salud pública. Sí, viene a complicar un poquito la situación porque es otro ítem y otro punto que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Si es que él va a poder viajar o no. Y yo creo que los dirigentes están viendo esos factores y viendo la posibilidad de que él sí pueda venir a estar con nosotros acá. El tema de Anthony Silva y Gatito Fernández, ¿cómo están? Anthony está como para jugar hoy. Tuvo una pequeña dolencia en la rodilla. Lo de Gatito estamos monitorizando. Esta semana tengo que volver a reunirme telefónicamente con el médico que le está tratando. Él tenía que viajar a San Pablo la semana pasada para hacerse un estudio, que es una resonancia. O sea, Gatito tampoco estará disponible para este combo, Anthony sí. No, Gatito lastimosamente va a llevar un poco más de tiempo todavía. Él está dentro de un tratamiento conservador, o sea, de cuidado de su rodilla, teniendo en cuenta un diagnóstico a nivel del cóndilo femoral, y le va a llevar un poco de tiempo todavía su recuperación. Específicamente exacto no sé, la resonancia nueva probablemente nos pueda dar un poquito de tiempo, o eventualmente de cambiar el tipo de diagnóstico también, de tratamiento. Doctor, muchísimas gracias por las aclaraciones, importantísimo lo que nos estás diciendo con respecto a Miguel Almirón, clave lo que nos estás diciendo. Doctor, muy gentil, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Gracias, doctor. El doctor Osvaldo Ifrán, médico de la Selección Paraguaya de Fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Es decir, lo van a llamar a Miguel Almirón, lo quieren tener acá, es lo que dijo el médico, ¿verdad? Yo creo que ya Newcastle dijo, olvídense. No, está bien, pero reglamentariamente está amparada la APF. Como también, y según lo que en Inglaterra. Sí, está bien, pero ellos, por lo que entendí, el doctor dice que van a agotar las instancias. Y ellos lo quieren tener acá porque una cosa es el estudio, todo, pero hay que ver la evolución del jugador in situ. Ya pasó muchas veces esto, que los clubes tiran un informe, ya lo descartan, pero las asociaciones igual le llaman a su jugador para verlo, presencialmente, ya que estamos con ese término, ¿verdad? Y ahí ver su evolución.
Y es más, pasó que inclusive algunos jugadores terminaron jugando. Esto nos decía el doctor Ifrán. Igual ustedes lo van a convocar. Nosotros queremos tener a ellos aquí con nosotros a nuestra disposición. Básicamente no hay una condición por la cual se informe de una lesión estructural importante. O sea, lo de Miguel está ahí. Yo creo que esperar una semana más, tal vez 8 o 10 días la próxima semana, ver un poquito cómo va evolucionando, ver cómo está. Hoy él está sin mucha molestia, sin mucho dolor, estuvo corriendo en la cinta, lo cual habla a favor de una rehabilitación de su lesión. Esto nos decía el doctor Osvaldo Ifrán, importante, entonces no hay que descartarlo totalmente a Miguel Almirón. Gusto saludarte, presidente Vitore del Club Libertad. ¿Cómo estás, presidente? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bien, presidente. Bueno, se ganó ayer un partido, se puede decir, sufrido y polémico, doctor. Sí, partido difícil, complicado. Sabíamos que iba a ser así, River tiene un buen equipo y nosotros estamos con todo el mundo. Nadie se acuerda de que estamos jugando con 12 jugadores menos. Claro, por el tema del COVID. Sacarle a esos equipos 12 jugadores a ver con quién juegan. Y se les va a complicar muchísimo más porque Sí, no tienen el plantel. Por eso que se complican los partidos y muchas veces no salen como uno quiere, ¿verdad? Pero bueno, lo importante era tratar de dejar los puntos y lo hicimos. Doctor, ¿le escuchaste a tu colega, el presidente Ortega? Que anoche no, hoy escuché, me enviaron. Bastante fuerte, muy duro. Él habla literalmente de un robo, que no es la primera vez, que siempre pasa con Libertad. Dice que la otra vez con Tacuara Cardoso también le habían cobrado un penal que no existió. ¿Cuál es tu análisis al respecto, doctor? No, yo no voy a entrar en polémica con lo que diga un colega presidente de otro club, ¿verdad? Cada uno tiene su derecho a opinar y ve las cosas como cree, ¿verdad? Y lo respeto mucho, Carlos es muy amigo mío y entiendo que hay momentos de calentura después de los partidos y siempre uno puede decir cosas que después lo analiza mejor, ¿verdad? Pero no, yo no, en ese juego yo no voy a entrar. Creo que hay otras cosas más importantes que analizar que más en el rendimiento de nuestro equipo. Pero para vos fue penal, presidente. Para mí sí. Ajá. Para mí sí. Pero ¿cuál es la lectura que tenés? Para mí que sí, uno empujó en la entrada del área al comienzo y hubo un primer... Porque vamos a hacer análisis. Yo ya he visto que vos tuiteaste en algunos estudios de Linca, ya pusiste me gusta haciéndole chance al penal de Libertad. ¿Quién, yo? Sí, he visto. Ahí me enviaron ya unos cuantos tweets. Pero, donde pusiste me gusta. ¿A cuál, presidente? No, te lo voy a reenviar si querés, no tengo ningún problema. Sí, reenvíame, porque a lo mejor una cuenta falsa, yo no... Y es probable que No, sea, yo no ando con ese tema de me gusta, no. Tengo un community manager que... Me llamó la atención, por eso te lo estoy diciendo, si no, no lo hubiese dado ni siquiera importancia. No, esa no es mi cuenta, presidente. No. El mío tiene inclusive la... Sí es. A ver. ¿Ah? Bueno, está bien. Dani, Ariel, Federico, para vos fue penal, Ariel, también. Para mí fue penal, presidente, pero dentro de todo, más allá de que no querés entrar en este tema de la polémica y el dime y direte, pero a molestar el hecho de que Libertad está estigmatizado históricamente por el tema de arbitraje. Sí, pero no. Ya sabes que a esta altura del campeonato eso ya no nos preocupa. Como te digo, nos preocupa el rendimiento del equipo. Tenemos Copa Libertadores adelante y tenemos que recuperar los jugadores que están todavía en una etapa de convalecencia después del COVID. Hoy ya empezaron a trabajar 4 de ellos, de manera que de a poco vamos a ir tratando de acondicionarlo para que estén en condiciones para el partido. Primero el viernes que tenemos contra 12 de octubre y después ver hoy esta noche veremos contra quién jugamos, ¿verdad? Si contra el equipo uruguayo o el equipo de Ecuador. Realmente van a ser partidos complicados, ¿verdad? A mí el tema del arbitraje, ya como te digo, yo ya no... Pero de que hay que hacer algo, porque hay algo que nosotros no estamos interpretando bien.
y es el tema de la dilación del tiempo que se pierde en tomar una decisión. Yo no voy a decir si la decisión es correcta o no correcta, el árbitro decide, pero yo te digo lo siguiente, a los clubes les cuesta demasiado dinero la cantidad de árbitros que hay, 4 árbitros en cancha, más todo lo del VAR, más todo lo que cuesta el VAR, y resulta que para tomar una decisión estamos perdiendo 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos para decidir si es una jugada de penal, no es penal, si es infracción, no es infracción. Se le descompuso en un momento dado el comunicador al referee, se perdieron como más de 10, 12, 15 minutos, se adiciona 8, nunca se adiciona lo que realmente se pierde. Y después te voy a decir una cosa, por más que se adicionen los minutos correctos, nunca es igual porque el ritmo del partido pierde. Y entonces estamos destruyendo un espectáculo. Yo creo que algo hay que ver con el departamento de árbitros, con los árbitros, con la parte técnica, ¿verdad? Donde realmente no podemos estar teniendo que mirar el VAR o que el VAR me esté diciendo que tenemos que cobrar, ¿verdad? Yo creo que en este momento lo que está pasando es que prácticamente hay 2 árbitros que están arbitrando el partido, y eso no puede ser. El árbitro tiene que ser uno solo, y bueno, que tomen su decisión y ya está. Para eso está puesto ahí, por algo un árbitro de primera, por algo un árbitro de FIFA, y bueno, que tomen su decisión, pero no podemos estar cortando los partidos con dilaciones realmente muy importantes, que nosotros que miramos mucho fútbol del extranjero no vemos que eso ocurra afuera, ¿no? Y esas son cosas que hay que ir aprendiendo y hay que ir corrigiendo, nada más que esa es la parte que realmente creo que hay que manejarla. No, ahora sí, discúlpame, sí. Es que favoreció a uno, favoreció a otro, eso siempre va a haber. Fíjate que nosotros los dirigentes, los hinchas, no somos muy objetivos en las precisiones, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, son ustedes los que tienen que tomar los comentarios más, seguro lo hacen de una manera más fría, ¿verdad? Nosotros perdemos esa objetividad porque de repente uno tiene su corazoncito, tiene su trabajo hecho en el club, y bueno, uno inclina un poquito los comentarios hacia eso, ¿verdad? Por eso jamás van a escuchar que yo hago un comentario después de los partidos calientes, porque realmente uno después de analizar y mirar y tranquilizarse de las cosas diferentes. Pero eso del tiempo yo creo que hay que corregirlo porque realmente no se da en un partido sino casi todo, ¿verdad? Sí, doctor, a mí le saludo primero. A mí me parece que no fue penal, así como también lo que usted estaba hablando recién, hace 2 semanas a River le cobraron un penal contra Sol de América que tampoco fue penal y lo revisaron en el VAR y fue sobre la hora y también se armó un escándalo. ¿Verdad? Acá hay de repente perjuicio, beneficio para todos, y el tema de la pérdida de tiempo es real. Ayer nosotros estábamos en peligro de gol, el programa de HTV no pudimos ver, pero también me contó gente que estaba viendo el partido, que se paró mucho el partido, más allá de la revisión del VAR, que el equipo de Libertad fue bastante golpeado y que el tema del descuento se dio por añadidura después con todos estos acontecimientos de la segunda etapa. Sí, aparte también hay muchas cosas que hay que ir viendo, ¿verdad? Tenemos jugadores jóvenes, hábiles, que están empezando a dar sus primeras armas. Ayer a este chico en sí solo lo golpearon misericordiamente. Hay que tener cuidado con eso, porque también yo entiendo que cada uno utiliza las herramientas que tiene para poder jugar, ¿verdad? Pero hay que cuidar el físico también de los jugadores, ¿verdad? Y ayer a este chico lo golpearon mucho. Y bueno, pero como te digo, son situaciones que tenemos que ir corrigiendo para que los espectáculos sean mejores, nada más. O sea, yo no creo que haya una directiva o algún equipo que se le beneficie o a otro que se lo quiera perjudicar. Yo creo que de repente miramos desde una óptica en donde, como bien lo dijiste, cuando de repente nos conviene tenemos una opinión y cuando no nos conviene tenemos una opinión distinta, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces hay que tratar de ser muy ecuánime. Y en lo posible yo trato de ser así, ¿verdad? Pero a veces, como te digo, el corazón te traiciona y muchas veces puede decir cosas
no van de acuerdo a lo que realmente es. Para el partido del viernes ante 12 de octubre, ¿ya van a tener algunos jugadores recuperados? Y vamos a ver, el departamento, o sea, empezaron a entrenar ayer y hoy están haciendo un trabajo diferenciado, creo que ya empezaron 4 o 5, y van a empezar a moverse a ver qué pasa, ¿verdad? De acuerdo a cómo estén ellos, veremos qué tipo de resultados tienen en estos días, porque dice que la recuperación también da diferente en cada uno de los jugadores. Si ya lo va a tener en cuenta para este partido o lo va a reservar para el partido ya que tenemos la semana que viene de Copa. Perfecto. Presidente, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. No, cuando guste siempre. Adiós. Rubén Vitore, presidente del Club Libertad. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itagua. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida, que haya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Cada día los dispositivos electrónicos se requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocupate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo. ¿Qué es lo que más te interesa? Duracell dura más, mucho más. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta, insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Bueno, a ver, vamos a recapitular. Para vos, Federico, no fue penal. No fue penal. Para vos, Dani, ¿fue o no fue penal? A mí no me pareció igual, más allá de la Y jugada. Ariel es pero el único yo- entonces que dice que es penal. pero vos sabes que el argumento de Ariel, Contra la Pero ya corriente. esta mañana nos negó a nosotros. ¿Por qué? Esta mañana, Pasó Pablo. sí, como Pablo, le negó 3 veces. Pedro. No, a- Pedro. Pedro. Sí. Le negó 3 veces, te negó a vos, me negó a mí y a Federico. Porque ¿sabes qué le dijo a Enrique? Para hacer la grabación de Ortega, y al colega Enrique Vargas Peña le dijo, pero vos, ¿cuál es lo que es tu postura? ¿Fue penal o no fue penal? Porque ahí Bruno dice que 100% Sí. dicen que no fue penal. Y yo me refería al 100% de el contacto que teníamos con ABC Cardinal, que en ese momento era Johnny y Fabio. de hecho, ¿verdad? Y haríamos mal de hablar sobre una jugada que claro, vimos que no en ese estábamos momento. viendo en ese momento. Claro. Entonces, Ariel dijo, no, yo me despego de esto, dijo, textualmente. Y dijo, no, para mí, yo quiero ver la jugada. Por eso le arranqué el programa preguntándole a él si ya vio la jugada. Y yo quiero que sea lo más honesto posible. ¿Sabes lo que pasa? Pero antes... Porque dijo, quiero ver la señal de la señal madre de tío, lo dijo. Permitime- Vos sabés que antes, porque a ver, está bien definida la postura, pero yo creo que el argumento de Ariel sirve para lo que también preguntaron el tema, ¿por qué no le llamaron al VAR? Ahí, y después del programa de anoche, yo le decía a Ariel que capaz esa es la razón, pero a mí inclusive me había quedado la duda de la posición de Merlini. O sea, más allá de la jugada, como la dinámica da la sensación de que está volviendo de una zona. Entonces, yo me quedé más con esa duda. Y lo que pasa es que, y en peligro de gol Johnny me citaba para esta cuestión. Yo entiendo el contexto porque era, a ver, ya está 1-0, con hombre menos, ya le habían anulado un gol a Tacuara. Esto es, para mí, cuando el árbitro o el VAR quieren ver algo, se puede ver. Y se olvidan de lo que debe ser el espíritu y el criterio del juego. Vos querés ver un pisotón asesino, vas a ver, aunque sea una jugada natural. Vos querés ver una desestabilización, vas a ver. Entonces yo creo que por ese lado pudo haber ocurrido el tema del no llamado. Acá me dice Cristian que también él dice que no fue penal
Y de otro mensaje, no hubo repetición de la posición de Merlini. Bueno, O sea, si estaba, o sea, desde la posición entiéndase si es que estaba en posición adelantada o no. Porque si Partió en posición yo lo que adelantada. quiero entender es que el VAR vio, porque siempre le decimos a la gente, el VAR tiene las mismas imágenes de la transmisión elige las que nosotros vemos como televidentes, pero el VAR tiene inclusive otras imágenes. El mejor ejemplo, ¿se acuerdan la finalísima? La transmisión elige mostrar una toma donde uno dice, bueno, eso no es penal, pero es llamado el árbitro y cuando él revisa ve otra toma donde uno dice, sí, allí hay una mano cobrable de Báez contra Antolín Alcaraz. Entonces, lo que yo tengo que interpretar es que el VAR revisó esa jugada y dijo, no, Merlini está en posición lícita, porque si Merlini está en posición adelantada, ahí ya no vale. Pero está bien, esa es una opción, ¿verdad?, que agrega más condimento polémico al tema. Pero si acá hay que ver si fue o no fue penal. Acá llueven los mensajes contra Ariel. Mira, las cosas que están diciendo. El único que dice que no fue penal Ariel. Ya le vamos a dar micrófono a Ariel. Le vamos a dar micrófono. Hace poco también estuve contra la corriente con el tema del chico Maciel y no me apoderé del micrófono porque para explicar. Acá, por ejemplo, Gerardo Fideo está reclamando los derechos de haber estado en la cancha. Claro, llamarle a Gerardo. Grita en el grupo, no fue penal. Dice. Bueno, pero pero en cualquier juicio ordinario se permite la defensa. Bueno, pero un ratito. Vamos a poner cosas en mi boca que yo no dije de ninguna manera esta mañana. ¿En qué sentido? No le negué a nadie. A mí negaste. Cada quien se hace responsable. Vos dijiste, yo no estaba. Vos dijiste. Buscá la grabación. Esta mañana vos dijiste, yo escuché. En mi lugar, en la del chico de Guaraní. Ustedes tres estuvieron de acuerdo. Claro, yo no tengo problema. Por eso pero era una ida contra una corriente general. No hay problema. No, la general la que está ahí y de la que él tiene miedo. Pero Federico, en la general, a ver, bueno, nosotros no nos afecta la general. Si va a tener miedo Ariel a opinar, entonces, bueno. Yo no tengo miedo. Como lo dijo Galileo Galilei, cuando la Santa Inquisición quiso... No, ¿qué va a hacer bonito? Cuando vos metés leyenda, y él se mantuvo allí cuando salió del juicio dijo, sin embargo se mueve. Y bueno, yo digo, sin embargo se mueve. Bueno, espera, te vamos a escuchar atentamente. Sin embargo, por favor, les pido a todos los compañeros silencio para que le escuchemos a Ariel. Lo aclaremos primero en la mañana, pues yo no. Y bueno, acá escuchamos que te la grabación. Pero el 100% de los compañeros decía Bruno su... no, en mi caso yo no diste tu consentimiento. Yo todavía no dije que si fue o no, porque hay que mirarlo bien, no decir por decir no me parece. Hay que mirarlo bien y decir las cosas como son. ¿Cómo me escuchaste, Daniel? Podemos escuchar la grabación, Ariel, porque hablamos como eso, no sé, parece una discusión de marido y mujer. A ver, no, en serio, esperame un ratito. Pero el 100% de los compañeros decía Bruno su... no, en mi caso yo no diste tu consentimiento. Yo todavía no dije que si fue o no, porque hay que mirarlo bien, no decir por decir nomás me parece. Hay que mirarlo bien y decir las cosas como son. Lo que uno ve. Miralo, por más que capaz es peor. puede ser que uno esté... Pero seguilo, es peor lo que dice, o sea, nos trata de irresponsable, o sea, no a nosotros, a Fabio, a Johnny, a Gerardo, a Cristian, hay que ver bien, y los compañeros que estaban transmitiendo. Escúchame, a vos te apuntó, vos te estás percatando. Claro que me apuntó a mí, es que nos negó a todos, porque dice 100%, él dice yo no di todavía mi opinión. No, y no. Yo te voy a negar. Hemos iniciado una pena un ratito, por favor. ¿Escuchá otra vez? 100% de los compañeros decía Bruno su... no, en mi caso yo no diste tu consentimiento. Yo todavía no dije que si fue o no, porque hay que mirarlo bien, no decir por decir nomás me parece. Hay que mirarlo bien y decir las cosas como son. Lo que uno ve. Por más que capaz puede ser que uno esté contra la corriente, pero hay que ser justo, me parece, en el criterio. Y yo prefiero ver mejor la imagen y quiero buscar la imagen original. Porque insisto, una imagen, las que se ven por internet a veces no son muy claras y a mí me da la sensación que hay un punto de a ver, ¿cómo es la jugada? La jugada, primero se produce un claro empujón del defensor desde atrás a Merlini, pero eso fue fuera del área. Después continúa la jugada y el jugador de Merlini lo tenía de espalda al defensor que lo iba acusando desde atrás. Y allí a mí me parece que hay un fino contacto abajo, pie contra pierna. Pero por eso te digo, no es muy... ¿Sabes por qué yo te decía que te apuntaba vos? Porque yo pensé que Ariel iba a arrancar diciendo, no, el 100%
al cual se refirió Bruno en ese contacto era para los muchachos que estaban en la transmisión. Y así desligaba, incluyéndose a los que estábamos en el set de peligro de gol. Claro. Después cuando dice, no, pero eso de... Pero yo no tengo hay que ver, hablar por hablar. Tengan en cuenta, parte porque parece que acá es por el Hay 100%. que ver, viene vos y nos sabés dejó que- como tremendo irresponsable. no. Me molesta Pero acá- lo de pero- Ariel. pero- le vamos a escuchar. Vamos a Les pido, escucharle. por favor, que Edgar, también entra, por favor, y tiene que después... situarse en el contexto, porque yo a metro le tenía al señor Vargas Peñas, que estaba, pero avidísimo de escuchar que el árbitro se equivocó y le favoreció a Libertad para que diga, sí, ya otra vez el equipo lavandero. ¿Por qué vos no estás haciendo tu juicio de valor? Fuerte, yo tengo que mirarlo bien. Y yo quería, y eso digo de verdad, porque las imágenes de internet a veces no son muy claras. Yo miré mucho la imagen de Bueno, internet. pero vamos a escuchar tu posición del tema penal, por favor. Olvídate de los billetes y las monedas con el billetaje electrónico y tu Más Tarjeta. Compra y recarga tu Más Tarjeta en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país. En boca de cobranzas de Practipago, Infonet Cobranzas y con tu quinielero amigo de tu quiniela te descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los miles de puntos de venta y recarga habilitados. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontralos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaus, artesanos del sabor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen en Bruno Corsi? Pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir. Todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el sabio de España. Initiative, escuela de negocios, evoluciona tu futuro. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Carpetas, biblioratos, hojas cambiables, cuadernos de colores con tapa araña y con licencias exclusivas de tus personajes favoritos. Ahora también el diccionario de la lengua española Avon en una nueva edición. Encontrá todas las variedades en las redes sociales @cuadernos_Avon y en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. No fue penal, yo estuve en la cancha, Merlini se deja caer, dice Gerardo, está en línea. Ariel parece el árbitro VAR, busca justificar la sanción, dice otro compañero. Se le está tirando encima el grupo. Está muy bien. Ariel, pero vamos a escucharlo porque, perdónenos a los oyentes y a las oyentes, que a veces en el fragor hablamos todos encimados. Mil disculpas, por favor. Ariel, vos tenés la palabra. Bueno, sacando de lado la posibilidad de fuera de juego, que no se dio, me centralizo en la jugada la polémica, que es el penal o no, para de acuerdo a cómo uno vio y el criterio de cada quien. Claramente el toque fue afuera en cuanto al empujón, pero después la jugada sigue y ahí se produce la persecución o acoso del jugador de River contra Merlini, que estaba de espalda, y yo veo un toque hacia la altura del tobillo de la pierna derecha de Merlini, un fino toque, y eso en velocidad y en el desplazamiento hacia la búsqueda del gol y buscando la pelota, con un pequeño toque ya basta para derribar a un jugador cuando va en velocidad. Eso yo he visto después de mirar muchísimo, me da la sensación de que hubo el toque, te diría hasta doble toque, y por eso yo certifico o sentencio que para mi gusto, asumiendo una postura clara, que fue penal. ¿Querés agregar algo más? No, desde la mañana estoy explicando. No, pero así tampoco, Ariel. A la mañana dijiste que querías ver la televisión. Certifico, dice Ariel. Vos
Federico, Dani, ¿a qué estamos llegando? Porque dice la palabra certifico como Bueno, si una fuera forma ya de él, decir, no. él ya, Una o sea, forma él de más o decir, menos es, no sé, sentencio, la postura. viene de Israel para certificar las carnes No. si van a comprar o no, más o menos. Una forma cosa de decir, certificación permitime es utilizar algo esa, muy contundente. esa literatura de esa palabra utilizada, que para mí fue penal, es una forma de decir para mí fue penal y punto. Bueno, Gerardo, Hola Bruno, ¿qué tal? Saludos para todos. bien, vos estuviste en la cancha ayer. Sí, estuve. Para mí, la falta se produce antes de que pise el área penal. Después, Merlini es un jugador muy eléctrico. Él muchas veces cae y del piso se le vuelve a levantar así y lleva en pellones de vuelta a la pelota. La falta se produce fuera y cuando se mete en el área, pierde pie y cae. Y automáticamente cobra penal Quintana. Pero, por otro lado, convengamos, River pegó, pero sin ningún miramiento anoche. Más de un jugador tuvo que irse fuera también. Pegó pero toda la vamos noche. puntualmente a la jugada del penal. No, pero para aclarar nada más, como sí, yo estuve en está la bien. cancha. Para mí no fue penal. ¿Por qué no se va al VAR el árbitro? ¿O el árbitro fue el que ya cobró y, o sea, no necesitó en este caso de la intervención del VAR? Ahí Mereles, el que estuvo en el VAR, tuvo que haberle dicho, no creo que haya desoído, te invito a que vengas a mirar el VAR, es normalmente. O sea, porque el presidente de River pues reclama de que no se fue al VAR el árbitro del No, partido. nunca se fue. Siempre estuvo escuchando las indicaciones. No, pero si el árbitro pitó, quiere decir que hay un convencimiento del árbitro, entonces no Claro. tiene que ir al VAR. Ahora, Claro. si era al revés, si el árbitro no ve el penal y el VAR le llama, ahí se va el árbitro Sí. al VAR. ¿Se entiende, verdad? Sí, pero Sí. también luego de haber pitado un penal, el árbitro está obligado a ir al on-field review si es que el VAR le cuenta algo que él No vio. no vio. o Quiere él decir que el cree VAR también ratificó la decisión del Claro, árbitro. yo le Claro, quiero porque le preguntar pasó a Julia Dosa en el partido luqueño contra... ¿Nacional? No, el viernes. último. 12 de octubre. Sí. Que él cobra un penal Y y después después, le le dice llaman- a Borja, le dice, para Sí. que me están llamando. Yo por y eso- lo llama al VAR y le muestra y no fue penal. Yo Y por ahí eso anula, dice Claro. VAR y se anula Pero la sanción del para penal. que la gente entienda, no es una cuestión automática de ir si es, la situación es A o la situación es B. Yo te quiero preguntar, Gerardo, si hasta la ejecución del penal el árbitro hace la famosa seña de llevar el índice a la oreja y está escuchando. O sea, hay una conversación con el VAR, Sí. me imagino, ¿verdad? Sí, que fue bien larga. Sí, ¿sabes lo que? O sea, yo que supongo, y yo utilizo allí el argumento de Ariel. Entiéndase. Pita Quintana y Merel le dice, ¿qué viste? Si le dice, yo vi empujón. Y Merel le dice, mira que el empujón fue afuera. ¿Solamente viste empujón? Sí. Entonces tenés que llamarle, sí. Mira, venía acá, el empujón fue afuera. Anular el penal, cobrar tiro libre y a otra cosa. Pero si Quintana dice, yo veo un empujón y luego veo todo lo que ya explicó Ariel, ahí el VAR ve la jugada, y si no tenés certeza de que no ocurrió luego el contacto, allí se le da la derecha al árbitro. O sea, esto para explicarle a la gente cuál es la metodología y del por qué eventualmente no se fue el árbitro. Tiene que a haber ver. contacto ahí para que No, o sea, el VAR diga o no lo llame a él. Es decir, hay un hecho objetivo que el árbitro vio y que no puede desmentir al VAR. Claro. Eso es lo que yo entiendo. Es que, a ver, si Quintana solamente hubiera visto el empujón, ahí lo tiene que llamar. Pero si Quintana le dice, mira que después del empujón yo veo ahí lo que vos dijiste. Sí. Y eso va a encorsetar al VAR. Porque el VAR en realidad le llama en relación a lo que vio o no vio el árbitro. Entonces, si Gerardo cuenta que hubo una larga charla y que después de esa larga charla no se fue a ver, para mí es la única conversación que me puedo imaginar del por qué la larga charla, por qué no hubo un field review y hubo ejecución del penal que en ese momento significaba el 1-1. Bueno, ¿qué más querés agregar sobre el partido, Gerardo? Y que este señor Quintana no está para pitar ni intermedia. Le dijeron, pero de... ¿Quién? ¿Cómo? Quintana. No puede pitar ni en intermedia hoy día con este nivel.
desde que arrancó el partido los jugadores, recuerdo en una jugada, Pablo Ceballos, el capitán que juega allá, el único hombre en punta que puso de River, se pega un pique de 40 a 50 metros más o menos para decirle una falta que ameritaba amarilla porque el central Navarro se le lleva puesto al chico Enciso, como solemos decir en la canchita, y pucan, güey, y pupile, para partirle el alma más o menos. Y viene Quintana, ¿qué está cobrando? Será, deja de cobrar todo de balde. Todo el partido se le estuvieron a decir los jugadores, y los de Libertad ni hablar, y los técnicos ni hablar, y el pobre señor daba la sensación que quería irse a su casa ya en ese momento. No puede. Y repito, el River terminó con 10, pero tuvo que irse un jugador más expulsado, porque pegaron sin contemplación. Y flojísimo este señor, no puede. Él hace una cosa de esa, pero ahí va a ligar. Ahí directamente entra la hinchada y te pega, el directivo, el presidente. Y en la Liga del Interior ni hablar. Ñambo, no estoy hablando de una realidad cruda y terrible cuando los árbitros así son flojos. Ñamboapeco refe cuando vale, dice. Y no está este señor lastimosamente. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego. Adiós. Presidente, es cierto que Libertad jugó mal. Dicen los amigos del WhatsApp. 0972-730-730. Pueden enviar sus audios WhatsApp si quieren. 5 audios WhatsApp. Pero por favor le pido a la audiencia que sea respetuosa. ¿Qué pasó? No sé. Siempre nos roban ahí a los de River en Libertad. Una vergüenza. Puta Bruno, cada semana que le llaman al presidente de Libertad. Bruno, de que ya rapaz, pues no le muy. Bruno, pídale que Ariel seguro ya recibió la llamada del grupo, ya sabes lo de quién. Sí, seguro. Voy por más esta tarde. Hola Bruno, ¿qué tal? Sí, anoche se vio el poder de la billetera de la lavandería de Tuyucua. Que no está muy fuerte. Vamos a suspender nomás por ahora. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris vienen 2 presentaciones, menta y boldo y sabor cedrón y burrito, otro golazo de Arcoiris. Seguiros en redes sociales. Arcoiris con sabor y confianza. Vení a Bristol y aprovechar las super ofertas por Volta Clases con los mejores precios del país y sin entrega inicial en celulares. Escucha esta super oferta: celular Xiaomi Redmi 9S precio normal, 18 cuotas de 201.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Presidente, es cierto que Libertad jugó mal. Se jugó, no jugó nada Libertad. Yo no sé qué es lo que pretenden ganar así con arbitraje, veo, que le inventen los penales. El país se da cuenta, no es la primera vez que nos están robando. Ya nos robaron un partido anterior acá, Tacuara vino, simuló una caída que ni le tocaron y cobraban penal también. Es una vergüenza. ¿Qué van a hacer, presidente? Así con esta clase de arbitraje del fútbol paraguayo. ¿Qué van a hacer, presidente? ¿Y qué lo vamos a hacer? Ni si llorar, ni si te va a levantar papa, que no va a haber cambio. Siguen los mismos tipos que te cagan, siguen avisando. ¿Quiénes te siguen avisando? Todos estos tipos que te cagan en cada partido y están en el bar, siempre se les nombra. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿perdón? Cada vez te entiendo menos, Martínez, cada vez más difícil, ¿eh? Bueno, y cómo analizar el partido, era muy complicado porque hay demasiada polémica, la expulsión,
el compañero Gerardo decía también que en varios River tenían que irse. O sea, quiere decir que fue un partido totalmente irregular, ¿verdad? Para ambos lados, ¿verdad? No porque... fíjate que lo único que se protesta es esa jugada del penal. Yo iría al tema futbolístico y que si hasta en la tercera fecha, el famoso 9-9, la gente de Libertad decía, encontramos la panacea con Garnero, fíjense con la mano de Dani. Se nota que el partido ayer se pareció mucho a lo de Guaireña, que es una cuestión netamente, respetando que sí, tuvieron 12 bajas, perfecto, pero a ver, la vez pasada Cerro también tuvo casi 10 bajas y mantuvo su estilo. Y allí donde vamos, recogiendo un poco lo que discutíamos el día de ayer, tanto aquí en la mesa como en la televisión, vos sabés que a los equipos de Garnero les cuesta cuando el rival no les sale y se mete atrás. Libertad no jugó bien, decían los compañeros. Sí, Fabio dijo así. Y además el discurso... lo dijo. El discurso del presidente de Victoria cambió mucho, porque antes era que tenían un plantel estándar, más de 2 equipos, y ahora ya habló de la ausencia. Un par de hinchas Gumarelos hoy, pero hinchas que dice que jugó peor que contra Guaireña. También, y Gerardo lo aseveró en su condición de presidente, que River pegó mucho, decía Victoria al chico Enciso, y el incidente se dio porque ayer, y venía escuchando yo a los compañeros, y Fabio decía antes del partido, hay que ver el tema de Julio Quintana, partido el lunes a la noche, antecedentes, y Julio Quintana generalmente tiene esa cuestión de fallar, y no voy estrictamente al penal, sino al tema de dejar pegar mucho, de administrar malas tarjetas. Es un mal árbitro que ya está en el ocaso de su carrera, de hecho perdió la insignia de FIFA, y fue un partido caliente, a diferencia de Libertad Guaireña, que tuvo un trámite más normal. Este es un partido muy caliente, y queda el recuerdo de lo de Tacuara Cardoso, que todos hablamos ayer también. Nosotros bromeamos con Roberto Sosa la semana pasada, de aquella noche, aquel viernes de la noche, Tacuara Cardoso, donde cayó en cámara lenta, y a mí hasta ahora no me hicieron ver por qué cayó, como ahora tampoco veo, para mí sí, y lo vi un montón, no es penal, no veo que le meta la pierna como para que Merlini caiga de esa forma. Todos vimos la manchita, el Tucaé ahí, a la hora de entrar al área, que fue afuera, ¿verdad?, para cobrar, pero yo no veo desequilibrio, ni por eso, ni por un toque abajo. Vamos a escuchar después que dice el VAR. Yo no creo que pasen eso. ¿Vos decís que no van a pasar? Yo tendría que pasar. Pero ellos solamente pasan los on-field review. Claro, sí, porque aquella vez de Arnaldo Samaniego y Tacuara, también se vio que no sé de qué ángulo se veía que había un toque, y no fue tampoco penal. No, pero y no va por la gente de Libertad, porque yo le hice recordar a Ditore que Ortega tampoco dijo nada cuando hace poco le cobraron un penal a favor contra Sol de América, hace 2 semanas. Hace 2 semanas, partido el lunes de que Joel Jiménez le hizo hombro contra hombro, puso brazo, penal sobre la hora, y fue un escándalo también para la gente de Sol de América. Esos árbitros. Y bueno, fueron suspendidos, ¿no? Claro, yo lo que voy es que si vos como árbitro y VAR querés buscar, vas a encontrar. Y a mí no me gusta eso, por eso siempre digo vara alta. Porque si te vas a poner a buscar, vamos a terminar con 7 expulsados, 13 penales y una sensibilidad flor de piel, donde todos se van a sentir perjudicados, por ende todos también van a ser beneficiados. Pues por eso iba al tema netamente futbolístico. Yo creo que la gente de Libertad tendrá que preocuparse, porque en 2 partidos, no te digo que borró, pero destiñó bastante la imagen que había dejado, y no era tampoco una imagen de las mil maravillas. Contra Cerro y Olimpia, Libertad pudo haber sido despojado de victorias que en algún momento estaban muy accesibles. Olimpia le pudo haber empatado en el segundo tiempo, Cerro le pudo haber empatado en el segundo tiempo, Guaireña le gana bien a Libertad, y en este contexto de las jugadas polémicas, River con 10, con ese gran zapatazo de Piru, ahí sí, yo veo responsabilidad del arquero de Libertad, tanto en el gol de Mendoza como en el gol de Piru, ciertas responsabilidades. Entonces, deberá lidiar con eso. Porque lo concreto es que Libertad se quedó con la punta. O sea, si, vos me podrás decir tiene que mejorar, pero Libertad suma los 3 puntos. Pero te acordás que decíamos así también con Ramón. Con Ramón. Claro, el equipo de Ramón decíamos cuando ayer planteaba lo de Gorosito, digo, no, esto tarde o temprano.
Y el que hincha de resultado te va a decir, pero se ganó. No, es que se ganó, está bien. Así no vas a ganar mucho. No, yo sé, pero... Digo por lo de Libertad. No, por lo de no, vos hablas de Libertad. Sí. Pero al fin y al postre, River se ve perjudicado, ¿verdad? Y Libertad suma los 3 puntos. ¿Qué dijo Garnero? Habló Garnero en la conferencia de prensa. Le preguntaron sobre el tema del penal. ¿Podemos escuchar, por favor, lo de Garnero? Él no habló del caso, pero sí lo que nos acaba de decir el presidente. A ver, ponelo al aire a Garnero en 30 segundos. En Lactolanda, mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés 1 giga para navegar. Redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis, internet Cambiate a Claro. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR, cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi cerró con el teléfono 021-492-811. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de área común, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. ¿Saben cuánto le puso Miguel Cáceres, el compañero que cubrió el partido Libertad River? Julio Quintana, calificación 3 le puso. Garnero al aire, por favor. De los futbolistas que no entrenan por cuestión médica, ¿quiénes ya estarán disponibles para el viernes en Itagua? Para el viernes no creo que esté ninguno todavía. Ya hay un grupito de 3 que empezó a entrenar hace 2 o 3 días. Creo que mañana vienen 2 más y así de a poquito vamos a ir tratando de estar todos, pero de ahí a que puedan volver a jugar, vamos a ver cómo vuelven, en qué estado están, cómo están físicamente. Para el viernes no creo que ninguno. ¿Por qué le cuesta al equipo cuando los rivales se cierran? ¿Consideró que le faltó agresividad por la fecha pasada? ¿Le faltó agresividad? ¿Por qué? Por la fecha pasada. No entiendo mucho la pregunta, pero son dificultades que se te presentan en los juegos. Si no está fino, claro, cuesta más. Nosotros estamos en búsqueda de tener un funcionamiento y que los futbolistas tengan las posibilidades de decidir lo mejor en situaciones complejas, cuando hay espacio reducido, cuando el rival mete mucha gente de marca. Bueno, estamos en esa búsqueda y la verdad que a veces nos cuesta y a veces lo hacemos bien. Teniendo en cuenta que este mes se viene una seguidilla de partidos, ¿cómo piensa planificar los compromisos en el plano local e internacional? Lo primero que quiero es ver el plantel que tenemos y con quién puedo contar y con el regreso de alguno de los chicos. Ahí veremos, pero bueno, vamos a afrontarlo de la mejor manera, sin ningún tipo de duda, y los que están bien están capacitados para jugar. Si tienen que jugar domingo, miércoles, domingo, no van a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué costó tanto darle de contra a River? ¿Y qué le pareció el tiempo que se perdió con las decisiones arbitrales? ¿No se jugó mucho? ¿Cómo fue la primera parte? ¿Qué le pareció? ¿Por qué costó tanto darle de contra a River? ¿Darle de contra? Darle de contra a River. No queríamos jugarle de contra nosotros. La verdad que queríamos dominarlo, agredirlo, atacarlo. Nos costó al principio, pero las veces que podíamos salir de esas zonas complejas, recibíamos falta. Y eso se hizo el juego muy cortado. Y
Y respecto al arbitraje, no voy a hablar del árbitro, algo del arbitraje, no me gusta cómo se manejan el ritmo del juego. El arbitraje hoy le quita ritmo a los partidos. Me parece que eso no es bueno. Yo no sé si son directivas y que el reglamento los avala para que cada pelota parada el árbitro explique no, hay que jugar mal. Yo veo, como todos vemos fútbol de otros lados, ¿no? Y no pasan esas cosas, nadie explica nada, cobra o no cobra, el de arriba le dice seguí, ya está. Acá se demoró muchísimo y dieron muy poco tiempo de adición, muy poco tiempo. ¿Por qué le parece que le costó lograr la victoria esta noche? ¿Y le parece que en el segundo tiempo fue muy cortado el encuentro? Nos costó porque son difíciles los partidos. No, hoy todos los equipos se preparan, tienen su manera y generan dificultades. Y el hecho de haber quedado con un jugador menos los cerró más todavía y eso quizás nosotros nos apuramos, no tuvimos mucha precisión y eso hizo que no podamos generar situaciones muy claras. Y después a mí no me gusta cuando se frenan mucho los partidos y sobre todo, bueno, si el rival lo frena y hace tiempo, es cosa del rival, para eso está el árbitro y tiene que tratar de agilizar. Ahora cuando lo demora el árbitro ya me preocupa un poco más. La próxima fecha deben enfrentar al 12 de octubre de Itagua. ¿Qué opinión inicial puede hacer con respecto a ese partido? Que va a ser igual o más difícil que este, como son todos los partidos. Todo depende también de cómo está cada uno, si estás bien, si lo abrís rápido el partido, podés jugar de otra manera. Lamentablemente en estos últimos dos no pudimos hacer eso y el otro día no pudimos lograr ni un punto y hoy pudimos lograr la victoria sobre el final. Eso habla bien de que el equipo no se entrega, no se rinde, tenemos algunas dificultades, pero también tenemos muchas virtudes. ¿Cree que faltaron elementos para la profundidad frente a un rival que se paró bien atrás? No, buscamos, no tuvimos una noche muy precisa y muy clara. Lamentablemente cuando se presentan este tipo de partidos se necesita de mucha precisión, de mucha fineza, de insistir. Y hoy nos costó esa parte, pero no nos costó el hecho de querer ir, de empujar. Tuvo una actitud muy buena al equipo, nos faltó un poco de juego. ¿Cómo vio hoy el trabajo de Barbosa y qué le pareció el partido de Iván Piris que volvió a jugar después de mucho? No me gusta hablar particularmente de los futbolistas, hablo así del equipo, sí voy a hablar de Iván, la verdad que demuestra lo profesional que es, él estaba prácticamente afuera del plantel, nunca se dejó estar, hoy el equipo lo necesitó y respondió de maravillas, así que una felicitación muy particular para él. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y Guaireña le ganó a Nacional 1-0. Bien. Guaireña se está metiendo, está entre los 4 primeros, ¿sí? Está bien plantado, le ganó a Nacional en un partido en el que Guaireña no tuvo muchas luces, pero sí tuvo mucho orden. Le empató a Cerro Olimpia, le ganó a Libertad y ahora le ganó a Nacional. Le empató a Olimpia 0-0, le empató a Cerro sobre el final 2-2 con sabor a victoria. Le ganó a Libertad en terreno neutral y ayer supuestamente de local, porque hizo de local en Sudamérica por el tema de su cancha, también ganó. Estamos hablando que jugó 3 partidos en una semana, que no jugó como local ni uno de esos partidos, sí que cosechó puntos importantísimos otra vez, a pesar de los jugadores que se fueron, vinieron algunos y ayer Alborno otra vez fue figura, anduvo muy bien. Mendoza y Toledo un doble C que anda muy bien. El arquero Héctor Sandoval, que entró justamente frente a Olimpia, muy bien también, o sea, encontró un recambio importante Truadio Duarte que hace que esté en el cuarto lugar con 8 puntos. Espínola, Héctor Espínola, gracias. Por eso me miraste así con cara extraña. Héctor Espínola, exactamente. Muy bien, Guaireña. 8 puntos y juega contra River, que viene mal herido el próximo viernes en la cancha del Quelito. En estos momentos la tabla: Libertad 12, Olimpia, Guaraní 10, 8 puntos para Guaireña, 7 para Cerro Nacional, 6 para Luqueño, 5 para River, Sol 4 y último 8 de octubre, un solo punto. El viernes arranca la fecha 18-15 con River Guaireña en los Jardines del Quelito. En el Luis Salinas, ciudad de Itagua, 12 de octubre, Libertad 20-30. Sábado, Nacional Cerro Porteño 18-15. 20-30 Sol de América, Olimpia en Villa Lisa.
y único partido del domingo, Guaraní Sportivo Luqueño en el Rogelio Silvino Olivieres. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad de muy poco tiempo será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en dos presentaciones, 20 y boldo y sabor cedrón y burrito, otro golazo de Arcoiris. Seguinos en redes sociales, Arcoiris, con sabor y confianza. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia, las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171 con tienda multimarcas Pisas Fuerte. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric, componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir, confiables y de fácil instalación. Schneider Electric, si sos electricista seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial, y para eso lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Para redondear, ¿qué dijo Mario Jara, el técnico de River, después de lo que pasó con la polémica versus Libertad? ¿Qué dijo el técnico Mario Jara? Porque ya lo escuchábamos a Garnero, escuchábamos a Ditore, a Carlos Ortega, estamos escuchando a todos los protagonistas. Después vamos a hablar de lo que se viene, lo que hablaba también el médico de la selección sobre el caso Almirón, que vamos a debatir realmente qué es lo que va a pasar con Almirón. Al aire, ponerlo a Mario Jara, por favor. ¿Cuánto cambió lo planificado en la semana, la expulsión de Rojas, y cómo vio las 2 amarillas y el penal de Libertad? Todo nos cambió, todo, la expulsión nos cambia toda la planificación. Creo que hasta la expulsión veníamos haciendo un partido muy correcto, incluso con un hombre menos también. Sin duda que el rival tiene jugadores de jerarquía y que va llevando con la idea que tiene en lo futbolístico, haciendo anchos los laterales, haciendo los profundos, y tuvimos que hacer un desgaste importante. Pero está clarísimo que nos cambia el 100% de lo planificado, ¿no? Pero independientemente de eso, no nos queda más que felicitar a los jugadores por el esfuerzo que hicieron, felicitar al rival porque nos ganó bien, y bueno, nosotros seguir creciendo, seguir mejorando. Hay cosas que tenemos que corregir sin duda, pero creo que este es el camino, ¿no? Un equipo con mucho orden, con mucha intensidad. Creo que tenemos que ajustar algunas cosas, sobre todo cuando recuperamos la pelota, ser más profundos, pero bueno, en líneas generales no nos queda más que felicitar a los jugadores. ¿Se sintió perjudicado por el arbitraje y si le sorprendió el gol del Piru? En realidad lo del arbitraje vamos a tratar de no emitir opinión. Vamos a ser como dijo un amigo una vez, son rencorosos los muchachos, entonces vamos a tratar de omitir ese comentario. Lo de Piru, bueno, la verdad que un golazo trataba de hacer, no nos sorprende a nosotros por la técnica, por la calidad que tiene, pero bueno, ahora esperemos que esto le sirva a él para seguir creciendo, para que siga encontrando ese fútbol que nosotros necesitamos de él, y bueno, esperemos que ya para el partido que viene podamos corregir todo lo que tenemos que corregir. Es admirable el trabajo que hizo su equipo en campo. ¿Qué dijo a sus dirigidos al final del partido en el vestuario? No hablé con ellos, vinimos rápido a la conferencia. No hablé todavía con ellos, pero lo hago público, ¿no? Sin duda que para felicitar lo que acaban de hacer los muchachos, más allá de que nos vamos con la mano vacía, creo que la imagen que dejamos sobre todo fue de un equipo con mucho orden, con mucha intensidad, con una idea clara, para tratar de aprovechar los espacios que dejaba el rival. Y como te dije, nos faltó por ahí un poquito de profundidad, un poquito de tomar mejores decisiones para poder lastimar,
pero no hay ningún reproche, ¿no? El tema de la expulsión también, sin duda que nos limita en todo lo que planificamos, entonces se valora aún más todavía el esfuerzo que hicieron los jugadores. ¿En qué cambió la estrategia con la expulsión de Rojas y qué buscó River con los cambios? Nos modifica todo lo planificado, ¿no? La expulsión, vuelvo a repetir, tuvimos que acomodar a Orlando de lateral cuando de volante lo estaba haciendo muy bien, el rival prácticamente no encontraba situaciones de gol, teniendo en cuenta la jerarquía que tiene y demás, así que muy valorable lo que hicimos, y con los cambios, bueno, buscamos darle un poquito de aire al medio, con Piru de punta tratamos de que la sostenga, de que la cuide cuando la recuperábamos para poder descansar con el balón y poder aprovechar los espacios con los extremos. Pero bueno, hay que entender de que, como lo dije recién, el rival también tiene una jerarquía importante y supieron aprovechar ese hombre de más allá de que nos terminan ganando con una pelota parada, ¿no? Rubén Sosa de fútbol. Con dos, un penal y después el córner. ¿Le parece que planteó bien el encuentro teniendo en cuenta la expulsión de Nicolás Rojas y si se va conforme con el resultado? Con el resultado no creo que se vaya conforme nadie, ¿no? Cuando perdés, la verdad que irte conforme es imposible, pero sí nos vamos tranquilos porque vimos un equipo muy comprometido, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Vuelvo a repetir, nos condiciona mucho la expulsión, pero no nos queda más que felicitar a los jugadores, vamos a ser reiterativos en eso. Hicieron un esfuerzo muy grande y bueno, nos vamos con la mano vacía, sin duda, como te decía, pero sí creo que este es el camino que tenemos que recorrer para llegar a los objetivos. ¿Qué buscó con Orlando Gallardo en el centro del mediocampo? Con esta derrota que duele bastante, ¿cómo hay que prepararse para el duelo directo ante Guaireña, atendiendo a los pocos días que hay para trabajar? Bueno, con Orlando lo que buscamos fue intensidad en el medio a la hora de presionar, por eso lo ubicamos en esa posición. Insisto, hasta la expulsión lo estábamos haciendo muy bien porque ellos no encontraban circuito de juego y él había recuperado incluso algunas pelotas en el medio y lo que buscábamos es eso, ¿no? Que él pueda recuperar pelotas en el medio para poder aprovechar los espacios por fuera con los extremos y bueno, lamentablemente no salió como esperábamos por la expulsión, ¿no? Porque te puedo asegurar que si hubiésemos completado el partido con 11 jugadores, el equipo se hubiese comportado de otra manera también. Intentaron mucho, profesor, más allá del desgaste realizado y el hombre menos. ¿Qué considera que ha faltado? Profundidad, un poquito más de profundidad, un poquito de tomar mejores decisiones cuando recuperamos la pelota. Pero bueno, eso es algo que seguramente en la semana lo vamos a corregir. No nos queda más, como te digo, que felicitar a los chicos. Agradecido con todos los futbolistas por el esfuerzo que hicieron, por el compromiso que demostraron dentro del campo. No es fácil venir a la cancha de Libertad y hacer el partido que hicimos, ¿no? Más allá de que no pudimos ganar, pero creo que, insisto, el trabajo está hecho, se dio, la planificación se dio y vale, sirve para lo que viene porque creo que la imagen que dejamos sobre todo para nosotros es importante y corrigiendo algunas cosas seguramente vamos a seguir siendo competitivos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Mario Jara hablando sobre esto. Cerramos esta parte, ¿verdad? Y me gustaría ir a lo de Miguel Almirón. Si él no está, ¿quién es el reemplazante natural? Porque muchos cuando se levantó la noticia ya hablaban de Pollo Recalde. Y no sé si Pollo es el reemplazante. No, por cómo juega Almirón en la selección, no. ¿Quién es el reemplazante de Almirón? ¿Quién debería jugar por él? Podría ser Oscar Romero. Es lo más parecido, con rasgos diferentes, a la función que eventualmente dejará de hacer Almirón. Y yo creo que entre la explicación del doctor Infran y la publicación del Newcastle, yo creo que sería una sorpresa que viaje luego nomás. Ni te hablo de jugar. Cuando hay un contexto donde inclusive se habla de parar la fecha de las eliminatorias por el tema de Gran Bretaña. Pero yo creo que Oscar es lo más cercano a lo que se podría considerar para suplir la ausencia de Almirón. Coincido, a pesar de que Miguel jugó en varias posiciones, sí, la izquierda, la derecha, detrás del punta, pero tomando lo que dijiste, Bruno, a mí me parece que el Pollo Recalde está haciendo demasiados méritos para ser convocado a la selección.
por lo menos tiene que ser convocado. Pues es uno de los mejores jugadores junto a Aquino. Yo estoy de acuerdo también. Con una convocatoria estoy de acuerdo y que lo vaya haciendo sentir jugador de selección, porque mira que ni con el COVID, ni con el parate que tuvo, él aflojó. Una vez que arrancó el año pasado, viene manteniendo un nivel importante, es versátil, porque ya otra vez la otra demostró que puede jugar ahora más de punta, puede jugar retrasado, como lo hizo en el propio partido contra Cerro, en 2 tiempos, pero sin duda que el punto de partida de Almirón siempre por los costados, ¿verdad? O por algún costado, entonces ahí está la coincidencia plena que es Romero. Y aquí no se le puede nacionalizar, buscar algo, no sé. Todavía no. Qué lástima, che. La otra vez nos dijo, le preguntamos nosotros en una nota, y nos dijo que algo de la abuela tenía que ver. Le preguntamos si tenía algún antepasado paraguayo. No era que la señora. Porque yo creo que él también es convocable si es que... la suegra paraguaya, no la recuerda Wilson. La suegra de aquí no es paraguaya. No entra dentro de los documentos. No entra. No, pero yo no creo, a ver, más allá de que Berizzo le da mucha importancia al plano local, yo creo que en el caso de aquí no es más bien una especie de reconocimiento, por eso uno hace la diferenciación. Una cosa es ser convocado, o sea, es convocable, y otra cosa es titularidad. Inclusive, yo te decía Oscar, y yo creo que el que en este contexto le pelea el puesto a Oscar es Kaku. Porque no es fácil el combo que se viene. Jugamos contra Chile visitante y contra Colombia en casa. Sí, pero son 2 partidos decisivos. Pero mirando el comportamiento que suele tener nuestra selección, es hasta mejor jugar contra estos equipos que jugar contra los Perú y Bolivia. Que nos ha ido horrible, ¿verdad? O sea, cuando tenemos que ser los protagonistas, cuando tenemos que asumir que tenemos que pisar, que el defensor sea un bastión, exagerando, bueno, que se juegue en Santiago y en Barranquilla. Justamente 2 de las épicas que hubo en la última con Chiqui. El tema de los volantes centrales también, ahora hay varias, digamos, o varios puntos suspensivos que no aparecían antes, porque Villasanti bajó el nivel, Lucena la otra vez también bajó respecto al año pasado, Morel ni hablar. Y hay que ver. Yo creo que está Cachorro. Aquí tenemos que decir, pero Cachorro pues reacio, siempre otro por Cachorro, para Berizzo. Pero justamente vos estás hasta Jiménez en un momento. Vos estás citando a quienes estaban por delante, sí. No están teniendo un pero Gastón Jiménez, por ejemplo, no estaba por delante. En otra categoría. Pero jugó, claro, no estaba por delante y jugó igual que Cuba, ¿verdad? También. Entonces hay que ver lo que teníamos como una certeza, el triple sector de volantes, ahora también aparece. Y si no está descartado, porque según lo que escuchamos del médico de la selección, Osvaldo Ifrán, no está descartado cuando yo le preguntaba, entonces no está descartado. Ponelo un poco al aire al doctor, por favor. Igual ustedes lo van a convocar. Nosotros queremos tener a ellos aquí con nosotros a nuestra disposición. Básicamente no hay una condición por la cual se informe de una lesión estructural importante. O sea, lo de Miguel está ahí. Yo creo que esperar una semana más, tal vez 8 o 10 días la próxima semana, ver un poquito cómo va evolucionando, ver cómo está. Hoy él está sin mucha molestia, sin mucho dolor, estuvo corriendo en la cinta, lo cual habla a favor de una rehabilitación de su lesión, ¿verdad? Todos queremos que él se rehabilite lo más rápidamente posible, todos queremos de que él esté con nosotros aquí en Paraguay para disputar los partidos, y esa es nuestra prioridad. Entonces lo van a llamar y acá lo van a ver. Sí, vamos a llamarlo de acuerdo a una decisión, por eso te digo, de acuerdo a la decisión del profesor Berizzo, vamos a llamarlo, vamos a tenerlo aquí, si es que las condiciones si es que las condiciones están aceptadas, él va a estar con nosotros, y de ahí en más ver si es que va a estar disponible o no para jugar, de acuerdo a una rehabilitación, de acuerdo a una recuperación que pueda tener. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto nos decía el doctor Osvaldo Ifrán. Yo creo que acá, a ver, yo lo entiendo desde un criterio político. Newcastle lo bajó al Mirón. Y yo no sé cuál es el músculo político que tiene la APF. Y por eso después le preguntaba, doctor, ¿cómo está el tema? El tema que inclusive es más fuerte, el tema sanitario, que pone en jaque el desarrollo normal del combo de marzo. Porque cuando ustedes escucharon una o vieron una publicación, porque a mí me llamó la atención. Pueden ir antes, Dani, justamente porque está lesionado, se hace el test correspondiente y viene ya antes. No, pero después, o sea, si está lesionado en Newcastle no lo va a usar.
Pero no, lo que te digo es... Supuestamente, ¿verdad? ¿Cuándo escuchaste que un tipo que hace cinta al día siguiente o el día de la publicación, ya el club lo descarta por más de 30 días? Hoy estamos 12 de marzo. Sí, y hasta él dice, abril hasta en abril no vuelve, ¿eh? O sea, eso es tipo, no sé, digo, hasta fractura o rotura, pero es algo... Si el doctor dice, no, hoy hizo cinta. Y la proyección, pues yo le preguntaba, es algo que siempre es favorable, ¿no? Que después dentro de 8 días no diga, había sido que hubo un error de traslado, de Suena traducción. que no quiere ser Newcastle, se No quiere sé, ser el por eso Vito, te y la digo. APF rápido entendió el mensaje, y entonces forzará y utilizará todos los mecanismos legales para tener local al jugador y cerciorarse con Claro. haciendo un seguimiento de la Claro. situación real. Yo tengo la Eso- misma eso es lo que lectura está que vos. pasando. La misma lectura. Yo tengo la misma lectura que ustedes, pero quiero quiero anticipar que no va a venir Almirón. No va a venir. ¿Pero qué es información lo que vos tenés? No. ¿O es presunción? Presunción, lectura del 8. Pues Sí, yo me puedo parece decir que que no. Newcastle lo bajó. Y Claro, punto. ya está. Quizá aparezca una nota como la de Cubas, donde dispensaba a Cuba la APF, le pidió, ¿se acuerdan que no venir? Porque Cuba también iba a venir. Para hacer grupo. Del club francés para hacer grupo. Porque él... Y dijo que era muy importante para él su recuperación allá y no vino. Y me Porque parece que lo mismo va a pasar con Miguel y va a estar todo. Hay todo que bien. recordar que Cuba estaba suspendido para el partido contra Argentina Sí. e iba a jugar contra Bolivia. Pero después, y es más, es convocado. Pero después No, dice, yo no, veo una no, nota no. del propio jugador, Sí, sí, sinceramente. entonces, o sea, por eso cuando vos preguntas quién debe ser, yo creo que es válido, más allá de la esperanza que nos pudo haber generado la declaración y la respuesta del doctor Infran. Yo creo que hay realidades. O sea, primero, si ahora mismo preguntas, ahora habrá jugadores de la Premier que jueguen las eliminatorias. Hoy no hay certeza. Si a esto le sumás que un club dice, olvídense, no es ninguna coincidencia que en un parte de México hayan metido a 2 jugadores, los 2 extranjeros, los 2 jugadores claves para Newcastle. Y este es el último combo antes de que termine la Premier. Claro. Entonces... En abril pues ya va a estar la definición importante, ¿verdad? No, en mayo termina la Premier. Sí, por eso, O sea, por eso. Entonces, esa cinta que él corre por cuenta de Newcastle. Hay que recuperarte lo antes posible, andar ya hoy. Entonces me parece que esa es la mía lectura a ustedes. ¿Por qué la APF actuó de esa forma y quiere la charla telefónica con el médico? Pero creo que va a terminar con Almirón no viniendo justamente para el combo Chile-Colombia. Ojalá te equivoques, ¿eh? Sí. Ojalá te equivoques y que venga. No, porque, claro, pero porque si no puede el jugar- médico de la selección no lo descarta. Y si no juega él, ¿quién? Repito, es Oscar Romero para Dani. Sí, Oscar Romero. Ariel dice que por lo menos tiene que ser convocado Pollo. También. No, en eso sí. estamos todos de O acuerdo. sea, pero diferenciado de lo de Romero, Oscar Romero puesto natural por Almirón. Claro, no Pollo para sucesor de Almirón, sino que para estar dentro del plantel. Pero como delantero mismo. Y él está haciendo muy bien la arma como un media punta que arranca de atrás. Está jugando muy bien. Y hasta tiene panorama para tirarse atrás, como lo hizo en el primer tiempo, contra Cerro para conducir. Él era el número 10 antes. Después vino la famosa historia que no quería que al estar Derly González, Roque, jugar como una especie, como juega Sosita hoy. Porque ese iba a ser su destino. En Libertad lo pusieron mucho tiempo también ahí, como extremo a la izquierda. Él quiere tener el arco de frente, pero fuera del área para arrancar con ese panorama que tiene, la posición en la cancha que mejor le queda. Y como está jugando, yo creo que es jugador de selección. Hoy en día es jugador de Porque selección. Luis María me apunta correctamente que luego vienen Brasil y Uruguay. Después del combo Chile-Colombia, Brasil-Uruguay Súper bien en eso. junio. ¿Junio? ¿No es después de la Copa América? Junio es Copa América. ¿Cuál es el siguiente combo? No, Después de Chile-Colombia. pero hay una pausa importante, porque está en la Copa América, va a ser en el segundo semestre. Es lo mismo que cuando estaba todavía muy fresco lo del 2-2 con Bolivia. Dijimos, hay que esperar un rato porque 3 meses. Y mira que pasaron varias cosas en los 3 meses. Y mira, si Pollo, por ejemplo, era un tipo que se sintiese como jugando como un 9 solitario, yo creo que en estas postulaciones donde uno puede tener más chances, nosotros no tenemos un centro delantero ganado. Todo lo que se generó con lo de Carlos González cuando llegó a la final del Mundial de Clubes,
Tony, que desde que cambió club no está. Lescano que más vino jugando. Claro, Lescano fue titular en 3 de los 4 partidos, el último fue de Sanabria, y así vamos a encontrar varios lugares. Por eso te decía, a nivel selección, porque uno recuerda el día después, Gustavo Gómez, ¿no? La selección, la cinta de la camiseta, y cuando charlamos con él después del título con la Libertadores con Palmeiras, él decía, mira que Almirón es nuestro líder, acá también empujamos todos, pero... Y en ese interín, Gustavo gana la Libertadores, figura y autor del único gol de la ida de la Copa de Brasil, Robert Rojas tuvo esa seguilla de partidos en River, Alonso lo suyo ahí en el Atlético Mineiro. Por eso cuando jugué con lupa con el tema de jugadores fijo, vos sacás a Ángel Romero y después ya prácticamente todo es discutible. Ahí también Luis María y Miguel Cáceres y Cristian Mareco también. Fecha 7, 3 de junio. 3 de junio. Uruguay-Paraguay. Y fecha 8, 8 de junio. 8 de junio, Paraguay-Brasil. Antes de la Copa América. El combo para el mes de junio entonces. Uruguay-Paraguay, Paraguay-Brasil. Lindo combo. Bueno, vamos a esto que tiene que ver entonces con la selección. A esperar lo de Almirón. No llega Gatito, sí Anthony Silva. Sí. Anthony de hecho es el arquero titular ahora. Sí. Se ganó la titularidad. Exactamente. Yo no lo jugó nunca más aquel partido contra Perú, ¿no? ¿Qué cosa fea se hizo en el tema médico en la selección hasta ahora? Y bueno, porque lo de Gatito, el tema de que jugó infiltrado, no volvió a jugar nunca más. Y mira, te estoy hablando de octubre. Lo que se hizo con Beto Espínola. O sea, el Arzamendia. El informe de Arzamendia. Sí, o sea, inclusive, yo no sé si esto tiene que ver porque hubo cambiazo ahí en el... Claro. Por eso, o sea, claro que sí. El doctor que habló con nosotros de aquel tema, el que era del Cerro, ¿cómo se llama? Pineda. No, por eso, o sea, en ese menester, sí, o sea, nada que ver con lo del COVID, ¿verdad? Pero allí hemos tenido casos que terminaron siendo negativos para el atleta y para la selección. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Aprovecha la promo para refutboleros. Así podés vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sport por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para más información. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el toque Extensa, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. Y la función iFill ajusta la temperatura ambiente en la zona cercana al control frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokio Extensa, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos: estándar, VIP y superior.
Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, maracuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Bueno, el tema Olimpia juega el sábado, Cerro lo hace el sábado también. Libertad ya juega el viernes. Libertad el viernes porque tiene Copa Libertadores la semana que viene. Y Guaraní juega la semana que viene también a revancha. Guaraní juega mañana. Mañana La que juega. mañana. Ah, claro, ya estamos en esta semana de la ronda de la revancha. Sí. Y después te tocaría Atlético Nacional de Medellín. ¿Primero juega local o de visitante? Porque yo ya damos por descontado, ¿no? Un 4-1 de visitante, Claro. no sé. Yo creo que conociendo cómo son estos emparejamientos, juega primero de local y después de visitante contra Nacional de Medellín. Y Libertad por ahora es Liverpool, su rival. Sí. 21-30 Hoy partido juegan en Ecuador. En Ecuador, frente a una Universidad Católica. Buen equipo Católica, ¿eh? En los últimos años anduvo bien. Hoy anduvo muy bien Totina Amarilla en un momento. Pero Libertad tendría que ser favorito en esa llave. Vos sabés que ya que recién estábamos hablando de lo del Mirón, y Miguel levanta una foto suya ahora, con el pulgar para arriba, y en inglés coloca: pensando en volver lo más rápido posible para ayudar a mis compañeros en Newcastle y la selección. Un poco de presión también allí. No, yo creo que él está, o sea, también, por eso te decía, para mí lo de Newcastle es una declaración política y Miguel hace lo suyo, haciéndole club, pero también selección. Esto hace 2 minutos. Ojalá que venga. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, juega el sábado Olimpia. ¿Qué novedades tendría Olimpia, Johnny, en torno a lo que se viene la sexta fecha de campeonato frente a Soldamérica en Villa Elisa? Olimpia que juega el próximo sábado 20:45 en Cancha de Sol, el partido por la fecha número 6 de la apertura. No sé si va a tener mucho cambio en el equipo titular, porque jugó bien, y bien Torres se retira en algún momento muy cansado en el Superclásico, dejando el puesto a Wilson Ibarrola. Me parece que Olimpia hasta está para repetir el equipo, porque López había ingresado por Roque Santa Cruz, también para cuidar el físico del capitán del equipo franqueado. El otro cambio fue Jordan Santa Cruz por Alejandro Silva, que también jugó un muy buen partido, un muy buen Superclásico. Entonces, mirando lo que va a ser ese partido contra Sol, me parece que Néstor Gorosito no tiene mucho que cambiar en el 11 titular. Sí podría hacer algunas variantes en la banca resultativa, por ejemplo Alcaraz, que ya está a disposición del cuerpo técnico. Alan Benítez tendrá unos días más de trabajo en su casa, mientras Marcelo Cigarrilla y Rodrigo Rojas también van a necesitar unos días más para ser habilitados y de esa manera retornar al plantel principal. Esto lo que tiene que ver con el partido contra Sol el próximo sábado 20:45, sexta fecha del campeonato Apertura. Muy bien. Me imagino que el tropezón de Libertad ayer habrá levantado entusiasmo el hincha olimpista y el cerrista también. Pero después quedó en agua de borraja esto y mucha gente de Olimpia y de Cerro hablando del partido hoy, ¿verdad? La polémica. No sé qué reacción. Me encantaría hablar un poco con Raúl Vicente Amarilla para analizar el clásico y analizar también lo de Libertad River y otro tema. Hoy hace 41 años que Olimpia lograba le ganó al Malmo, ¿eh? le ganaba al Malmo y lograba el campeonato intercontinental, El defensor del Chaco. campeonato mundial que hoy le llaman, porque la Conmebol misma reconoció como campeón del mundo a los clubes que ganaron la intercontinental. ¿Recuerdan? Era intercontinental, creo que fue la última, ¿no? Ida y vuelta. Se jugó ida y vuelta. Porque después ya fue nacional contra el Nottingham Forest en Japón. Sí, fue la última. Por el tema de eso de venir a Europa, venir a Sudamérica, equipos como Estudiantes de La Plata y Compañía, pues eran guerrilleros.
Hay una final contra el Milan en cancha de Boca donde hubo rotura de tabique para los jugadores del Milan, todos no querían venir más. Era una cosa de loco y bueno, se dio lo de Malmo y fue la última copa. Boca le había ganado antes al Borussia, al Mönchengladbach, no al Dortmund. Y ahí se dio el final de esta copa y hoy veíamos imágenes en el canal, lindo. Ustedes pusieron a 10 esta mañana, ¿no? No, yo no, apenas no. ¿Cómo no? No puse. Hombre de deporte y la imagen tal del penal, No. de los dos goles están. No muy puse. linda imagen. Michel Agnoli y el otro. Solalinde hizo uno, Alicio. Alicio. De penal, y el otro Michel Agnoli. El equipo del Zlatan, para la gente que dice, mira, Malmo, el equipo de nació políticamente. Y además la nada más y nada menos que el Zlatan. Tendrá que activar esta historia de las efemérides para estar de sobreaviso respecto a fechas especiales. Porque este es difícil de tener todo en la mente. Porque este, por ejemplo, era muy Con bueno. las redes sociales. Estaba lindo para... Está para más, acá justo el compañero Guilla, quien le envió saludo de archivo, me envió un montón de lo que era el título del diario, la previa, todo. No tenés el equipo de Olimpia de esa época. Hoy dio el equipo, voy a repasar, porque vos sé que... Pero de memoria lo dijo. No. Hay dos apellidos... Johnny dice que hay dos apellidos desconocidos porque fue casi un año después del título, pues, de la Copa Libertadores. Entonces, algunos jugadores se fueron al exterior. De hecho, Cubilla no dirigió este equipo, Johnny. Él dirigió Pedro Cubilla. Pedro Cubilla, ahí está. El hermano de don Luis. El hermano Luis Cubilla. Eder Huida, Alicio Solamente, Roberto Paredes, Daniel Di Bartolomeo, argentino. Ahí está. Flamínio Sosa, Carlos Alberto Quise, Alfredo Yaluc, Luis Torres, Osvaldo Aquino, Hugo Ricardo Talavera y Evaristo Isaci, el técnico Pedro Cubilla. El primer partido dice que Quise jugó de 10. Talavera no pudo jugar. Está Alicio. Sí. Alicio, un gusto saludarte, felicidades, ¿cómo estás? Hola Bruno, muy bien, gracias, muy amable, todo Bueno, bien. qué hazaña, ¿no? Hace 41 años Olimpia lograba el título. ¿Cómo lo recordás? ¿Cómo amaneciste hoy con esto que realmente es histórico para el deporte paraguayo, Alicio? La verdad que muy bien. Como siempre me levanto temprano a tomar mi mate y recordándome también de aquel día a la mañana que amanecíamos en el hotel Armel esperando ya el partido, ¿verdad? Después de un largo viaje, porque me acuerdo que hicimos una gira, estuvimos inaugurando el estadio de remodelación del estadio de Guayaquil y tuvimos que jugar en la final, ¿verdad? 3 días antes, después llegar en la víspera del partido. Del aeropuerto nos fuimos directo al hotel Armel, llegamos a las 10 de la noche y al día siguiente, ya como hoy, ya esperando el partido contra el Malmo. Pero era un domingo fue el partido, Alicio, ¿verdad? No, entre semanas fue. La revancha fue pero no fue un domingo, domingo fue el partido de Suecia, fue domingo a la mañana. Pero la revancha fue entre semana, miércoles primero o jueves primero, eso no me acuerdo bien el día. A ver. Estoy mirando la publicación de ABC, lunes 3 de marzo de 1980. Sí, vos no, sabes que fue domingo 2 de marzo. Dice, lunes 3 de marzo de 1980, dice el título de ABC. Unas publicaciones. Le ganaban la revancha 2-1. Domingo a la noche, dice Gerardo. Domingo a la noche. A la noche. Sí, domingo fue, Alicio. Ya, entonces estaba un poquito acordado por el día, ¿verdad? Viste que, como te dije, prácticamente no estuvimos por Asunción, estuvimos casi un mes afuera de una extensa gira que hicimos y llegamos un poquito tarde porque en la final teníamos que jugar un poquito antes y se suspendió por un mal tiempo en Ecuador, en Guayaquil, y tuvimos que posponer para el día siguiente y después tuvimos problemas de conexión, de vuelo, vinimos hasta Santa Cruz en avión de línea y de ahí con un charter mandó Valo a buscarnos para llegar ya prácticamente a las 10 de la noche en el hotel. Alicio, ¿quién era la gran figura de ese equipo? Mira que había muchos jugadores extraordinarios, pero ¿quién? Torres, Luisito, ¿verdad? Qué tremendo jugador era. Luisito era un crack. ¿Verdad que era un crack, Alicio? Era un crack.
que hacía maravillas. Era un crack por el dominio del balón, por la tranquilidad que tenía. Él manejaba Era rápido también, Alicio. Y aparentemente era medio lentón. Él no tenía velocidad, no tenía muchos cambios de ritmo, jugaba más trotando, pero cuando tenía la pelota era muy difícil sacarle. O sea, era un talentoso, era muy técnico. Era un talentoso, como un salonita era. Ah, mira vos. Alicio, y hay algunos que dicen, bueno, se jugó contra el subcampeón y eso como que le quieren sacar mérito al Olimpia. Me imagino que ya lo habrás escuchado. Te pregunto a este modo de qué opinión tenés un poquitito al respecto. Sí, siempre escuchamos eso, que no valoramos mucho, era a nuestro rival. Y el otro, el campeón era el Nottingham Forest, que no quiso jugar, el otro equipo inglés que tampoco era de los grandes de Inglaterra, ¿verdad? Pero yo considero que por algo llegaron a la final esos dos equipos, porque son los mejores en esa época, ese año, del fútbol europeo. Alicio, ¿cómo lo estás viendo a Olimpia hoy? Y va mejorando, yo creo que Olimpia va mejorando, y con la incorporación, con la entrada de Saúl, está mejorando la defensa, y se está recuperando el nivel de juego. Para mí que se está recuperando paulatinamente el equipo después del bajón que tuvo el año pasado. Alicio, ayer leí un tuit tuyo y hablaba del ambiente que se generaba por aquella época del 79. ¿Tuvo algo que ver eso con lo que dijo Chiqui en el postclásico, de que le molestó al plantel de Cerro las bombas que se lanzaron en los previos del clásico? Y la verdad que yo escuché la declaración de Chiqui, él dijo que Olimpia, la bomba, todas esas cosas, era cosa de antes, o sea, del viejazo, de la época del 79, ¿verdad? Sí. Y por eso nomás a lo mejor él no se acuerda mucho de esa época, pero yo me acuerdo muy bien que en aquel entonces no había gente, el patoterismo que existe ahora en el fútbol. La bomba se usaba poco, no se usaba mucho. Más se usaba naranja y eso para tirarte en la cancha, pero era otro ambiente. Yo me acuerdo bien que en mi época de jugador, todos los equipos entraban para jugar en el estadio, entraban ahí por la parte central donde sale ahora los equipos de sus respectivos vestuarios. Por ahí mismo era la entrada principal para ir al vestuario, y pasábamos entre la gente por Platea Baja. Platea Baja era un sector donde había un pasillo, ¿verdad?, en el medio de la gente, y nosotros pasábamos entre la gente y nadie nos molestaba, nadie nos escrachaba, todo el mundo nos saludaba, y era otro ambiente, ¿verdad? Ahora me quiero imaginar cómo un jugador va a animarse a pasar entre la gente, ¿verdad? Y ahí en Platea Baja siempre estaba tanto olimpista como cerrista por cuando hay un clásico o jugar contra otro equipo, la misma cosa, ¿verdad? Gente que quería saludarte, gente que de repente quería verte de cerca, pero nunca nos molestaba a nadie, y nosotros en esa época no, como te dije, no había gente que te moleste. Eso nomás yo le quise recordar, Chiqui, a lo mejor no está enterado o no tiene conocimiento del viejazo, ¿verdad? No había esa belicosidad que hay hoy, ¿verdad? No, totalmente. Alicio, ¿han tenido las disputas inclusive después de la fiesta y compañía, o había algún problema y era moquetazo limpio? No, eso era localmente. Alicio, usted vio también a nivel internacional los partidos del partido Boca, cómo llegaron, el ambiente hostil que le armaban para los partidos de Copa Libertadores.
Sí, claro. Acá, por ejemplo, la gente de Boca entraron para ir al vestuario, al vestuario que estaba en la otra esquina. Pasaba ahí entre la gente detrás del arco norte y se iba a su vestuario. Por ahí pasaron la gente de Boca. Sin embargo, nosotros allá llegamos y no nos dejaron entrar dentro del predio del estadio. No tuvimos que bajar en la calle, tuvimos que bajarnos y caminar detrás de la herrería, y ahí ya recibíamos huevazos, moneda, todas esas cosas. Y eso se copió acá y llegó después de algunos tiempos, ¿verdad? Sí. Y cosa que lo estamos viviendo ahora, pero acá todavía en esa época no se vivía eso, esas cosas belicosas que ya se utilizaban en la Argentina. Alicio, se le está olvidando un tanto a los entrenadores ya experimentados, el caso tuyo, el caso de Almeida, de Quise, de Mario Jaquet. ¿Crees que esta generación nueva vino a tomar un poco la posta y quedaron un tanto de lado ustedes? Y sí, así está pasando en este momento la nueva generación. Los dirigentes están optando más por los jóvenes, por los técnicos nuevos. Y ¿hay diferencia con ustedes? ¿De acuerdo a lo que vos percibís? Y no. En cuanto a fútbol, hay diferencia. Yo creo que se sigue jugando igual. Se ha cambiado poco. Luego que en la parte política, en el sistema táctico, no hay muchas cosas para cambiar, ¿verdad? Se juega el 4-4-2, que es lo más, o se volvió al 4-3-3. Muy pocos son los que juegan con línea de 3, o casi nadie acá en nuestro fútbol. O sea, en ese sentido, yo creo que no se ha cambiado mucho. Lo que cambia y se sigue mejorando permanentemente y se nota es en la parte física, porque se ve que los equipos están mejor preparados, corren más, tienen más dinámica, se deja un poco de lado la parte técnica y más se usa la velocidad, la marca, el anticipo, todas esas cosas. Alicio, ¿cree que se perdió un poco de confianza al profesional paraguayo? Porque vienen todos, la mayoría son argentinos. Fíjate vos que si vas a tu club, que es el Olimpia, lo trajo a Gorosito, trae un gerente que es argentino también. Van siempre a la escuela argentina. Sí, totalmente. Se perdió confianza a los paraguayos, porque se trae técnico y ahora ya se está trayendo ya a ojeadores o gerentes o director deportivo de la Argentina para mirar jugadores, elegir jugadores. En fin, se ha dejado de lado totalmente a los profesionales paraguayos. La verdad que duele un poquito eso, porque creo que es una función de nosotros, si por ahí a nosotros nos tildan ya de desfasado, pero para ver jugador, para captar jugador o elegir jugador, yo creo que eso no se puede perder. Claro, Alicio, vos fuiste uno de los que lo consolidó, por ejemplo, a Julio Cáceres en Olimpia, ¿verdad? Entre otros tantos. Que lo trajo a Orteman, ¿verdad, Alicio? Exacto. Sí, así mismo. Y eso que me peleé mucho con Julio para jugar de central. Él no quería jugar de central. ¿En qué puesto tuve que convencerle a jugar ahí, a jugar de central, porque en el medio iba a tener poca posibilidad, porque estaba Julio Enciso, y le dije que de central iba a tener la chance de ser titular, y así pude convencer para jugar. Y después a mucho más, como Camisa, por ejemplo, en las inferiores, cuando yo tomé Olimpia, era volante ofensivo, y yo le hice jugar de central. Carlos Humberto Paredes, la misma cosa, era número 10 y quería jugar en esa posición, y le cambió un poquito de posición ahí que los nombres que está tirando. Sí. Y una de las mejores versiones de El Soldadito Benítez en Olimpia fue con Alicio también. Sí, exactamente.
También a Silvio Suárez, que era central en las inferiores, y tuve que convencerle también para estarlo en primera, para jugar el lateral izquierdo por su físico, ya que no era muy alto para jugar de central. Y así muchos nombres te puedo tirar de que han cambiado de posición por mi forma de ver, digamos. ¿Quién? Alicio, ¿cómo viste el clásico? Porque Cerro lo atacó mucho a Olimpia, pero Olimpia terminó ganando el clásico. ¿Cuál es tu lectura? No, y Cerro atacó más, pero Olimpia se mostró muy sólido defensivamente. Como te dije, mejoró bastante la defensa de Olimpia con la entrada de Salcedo, Roló mismo, que es un jugador rápido, tiene buena recuperación y se defendió muy bien y aprovechó, ¿verdad?, el contragolpe. Y la desesperación de Cerro en el segundo tiempo le favoreció más aún. Qué linda época. ¿Te habrá, Alicio, el tema de cuántas veces habrá vuelto a Olimpia el bombero de Olimpia, el soldado? Hasta hace poco seguía pidiendo la gente para Alicio, en uno de los cambios que tuvo, justamente porque acostumbrarte a eso y a esa relación especial con Osvaldo también, Alicio. ¿Te acuerdas en los 90, especialmente 90, 2000? Sí. Y en el 2000, por ejemplo, en el 2000 fue la única vez que me dio la posibilidad de trabajar un año entero y salimos campeón de apertura y después clausura. Incluso en el torneo de apertura, digo yo que ganamos el campeonato en forma invicta, pero después perdimos el invicto, ¿verdad?, contra Cerro. Y después repetimos el campeonato clausura contra Guaraní, y se consideró el absoluto, ¿verdad?, que en aquel entonces era un solo campeonato. Y después al año siguiente le trajo otra vez a Cubilla para salir campeón de América. Sin embargo no se consiguió, al final no clasificó para el Libertadores, y en la liguilla me llamó otra vez para ir, y felizmente clasificamos para el 2002, ¿verdad? Sí. Y en el 2002 arranqué otra vez con De León preparando todo el equipo, todo el plantel, y faltando 15 días, 22 días, se le trajo a Pumpillo, me habló Cubilla, Osvaldo, que le quería traer a una persona que le recomendó Grondona, y bueno, me dijo que yo me quedaría a trabajar con él en un cargo que de repente a mí me gustara más, ¿verdad? Me quedé como coordinador ahí, y ese año salió otra vez Olimpia campeón. Pero ese equipo, humildemente le digo que la formamos con Osvaldo, ¿verdad? Al único jugador que le trajo Pumpillo fue a Córdoba. Después todos nosotros le trajimos nuevamente, le repatriamos de Cerro, le volvimos a traer a Mauro Caballero, a Celaya de Central, le trajimos a Peque Benítez, a Orteman, Quintana, que volvió de Portugal, y Rodrigo López se sumó después, ¿verdad? Rodrigo ya se sumó después, él entró ya para la segunda etapa de la Copa, cuando hubo cambio salió no sé quién y entró Rodrigo. Sí. Bueno, qué placer de charlar con vos, mi querido Alicio. Te envío un abrazo grande, y que siga cumpliendo años más, festejando un aniversario así como este, tan importante para el fútbol paraguayo, porque Olimpia se consagraba campeón nada más y nada menos que del mundo. Muchísimas gracias, Alicio. Muchísimas gracias también para ustedes, Bruno, también a sus compañeros del staff periodístico de ahí. Un saludo muy cordial, y en especial a la gente de Olimpia, un abrazo. Alicio Solalinde, ex futbolista y técnico de Olimpia.
Casa Marco, Palacio Cristal Templado Templex, más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco, pasión por la calidad. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.l. Apostala, la pasión de siempre. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominio.com y registra tu empresa.com. Es de 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es que Infa es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista sobre la avenida Eusebia Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Juanma, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien. ¿Cómo están las cosas en Cerro, que juega el sábado también, Sí, exactamente. Cerro Porteño que hoy sumó a 3 de los que habían dado positivo en aquella primera tanda luego del partido contra Libertad. Estamos hablando de Alexis Pepito Duarte, Enzo Jiménez y también Robert Morales. Los 3 futbolistas que estuvieron fuera de los últimos 2 partidos ya hoy se sumaron nuevamente a los trabajos junto con sus demás compañeros. Un plantel de Cerro Porteño que hoy a las 7 de la mañana entrenó después de la derrota del Superclásico. Obviamente un discurso y charlas de autocrítica, haciendo un poco una reflexión de lo que fue el Superclásico del domingo, más allá que el domingo, la posesión y la generación de jugadas fue de Cerro Porteño. Obviamente el resultado de demanda y por el momento ya suma 2 partidos, 3 partidos sin poder ganar Cerro Porteño si queremos encontrar la derrota contra Libertad, el empate ante Guaireña y la derrota del Superclásico. Así que esta semana, a partir de mañana, ya el plantel va a trabajar en la tarde y el sábado el partido, así como ya lo mencionaba Bruno. Bueno, no, acá estamos hablando nomás, Juanma, cómo van cambiando las... Viste que antes te decían Shekili, es Mikili, este es Mikili, decían que era su amigo.
Ahora es Capé, por ejemplo, o mi partner, si te vas al target un poco más de gente media clase para arriba, ¿verdad? También mi bro. Sí. Después había esa presión de Federico, no sabe, muy chamo es fulano, decía. Esa no la vi, Y chamo pues era el que usaba el cabellito medio largo, vaquero, y usaba, ¿cómo se llama? Esa campeón bota. Campeón caño largo. Yo le tenía como Michael. Y Michael, y Michael es de seccionalero. De la sección, si iban a bailar la seccional. Camisas floreada, así medio. Y estampadita, sí. El campeón. Medio abierta lo tenía, su pecho era hueso. Alguna cadenita sí aparecía también. Alguna cadenita medio. Sí, y el campeón, como dice Bruno, el caño alto y el pantalón metido adentro. Esos eran los Michael. Si te viene un Michael, ahora empecé a rezar. No, ese es que te... Ahora es jodido, sí. Pero ahora estamos usando mucho el peinadito este que usaban los pibes chorros en Argentina. Estoy viendo ahora una nueva, el cortadito acá y el flequillito acá arriba. Tipo guachiturro. Estoy viendo mucho arriba de la moto cuando circulo por algunos barrios. Qué feo, sí. Ariel, y el kepi blanco también. Kepi blanco. Sí. Bueno, y... Una gente pidió que le saquemos el kepi en el Super Sábado. ¿Cómo? ¿Te acordás? Sí. ¿Quién pidió qué? Un oyente. Claro, porque vinieron con Milenia, con Kepi, Juanma y Milenia vinieron con Kepi a ese programa. Yo ni no habrá aceptado eso. No, un oyente escribió y me puso que era una vergüenza que dirían los Julio del Puerto y compañía si le ven a esos dos chicos sentados con Kepi. Y le dije, señor, usted tiene razón y sáquese los Kepi inmediatamente. Se sacaron. Muy bien, Federico. Sí. Yo no iba a permitir eso. Y si Johnny estaba peor, pues Johnny sí que no iba a permitir. Vino con lente oscuro. No, pero eso está bien. No está bien porque... Después de una noche mojada. No puede venir José Feliciano acá al programa. Ya tenemos todas luces, todo, no. Entonces, en todo caso, de exteriores, bueno, la misma cosa. De exteriores no se puede ser, ¿verdad? Pero aquí adentro convertido en un estudio de televisión, no puede ser tampoco. ¿Ya aceptó, Johnny? ¿Aceptó? Después había una época que todo el mundo era che boludo, ¿será? ¿Qué cosa, che boludo? El boludo entró en una época, ¿te acuerdas, Juanma? Boludo, el che boludo. Antes el cheto era che boludo, después no había un cheto solamente. Ya. Esa es la acá me llegó tarde, agradezco el tema de Galicio, que se fue a verlo a Orteman, Uruguay, sí. Y lo estábamos hablando ahora fuera del micrófono, ¿verdad? Lo fue a ver a Central Español. Y costó $350,000 de Orteman. Sí. Con 21 años. Imagínate lo que fue aquella inversión y lo que fue Orteman, después un tipo que jugó en Boca, Independiente, Gremio de Porto Alegre, una gran carrera. Tremendo jugador, México, jugadorazo. Vos sabés que Osvaldo una vez me dijo al aire que él tenía una técnica que le recomendaba a los ojeadores. Por ejemplo, en el caso de Alicio, cuando él se fue a Uruguay a buscarlo a Orteman, o por ejemplo se iba a Osvaldo, dice que él se subía y hablaba con los taxistas, por ejemplo, y le preguntaba a los taxistas que tal vez juega fulano de tal, y no tenía pues ningún interés creado claro. El taxista. Entonces le decía a veces, no, ese es un paquete, o no, ese es muy bueno. Y dice que hablaba con distinta gente, así con los mozos, hablaba con gente que no estaba dentro de la atmósfera del fútbol, que podía haber tenido una injerencia o contaminación. ¿verdad? Algún interés. ¿Verdad? Entonces dice que Osvaldo era muy astuto en ese sentido. Él cuando viajaba preguntaba por los jugadores o preguntaba por un jugador que él ya se iba a ir a buscarlo. Y le preguntaba al taxista o a cualquiera. Y acá pasa lo mismo, ¿verdad? Enseguida pues los perros te dicen, no, pues ese es un paquete. O te dicen, pues, no, ese pinta bien, ese hoy coiteo, es buen jugador. El taxista es el tipo más chismoso que hay, ¿verdad? Sabe todito lo que pasa en el Paraguay. Sabe hasta ¿verdad? Lo que no sabe. Sabe. Entonces vos le decís, fulano de tal. Y hoy día los clubes hacen eso, hacen muchas investigaciones de la vida, inclusive privada del jugador. Le preguntan que se hacen seguimiento, no es que contratan así nomás. Ese tema de contratar jugadores por video, eso ya murió. Antes que te enviaban, los empresarios enviaban el famoso video. Le enviaba o al empresario o a un club.
Era un CD. CD, no, pues llegó una época, era el Betacam. Claro, el VHS. pero VHS. después el CD ya con mejores ediciones. Claro. Y no. Y te ponían, por supuesto, las mejores jugadas, pero no te ponían los errores de los jugadores. No. Era, Video de 8 y así, minutos. así. Un poco, después de una nota con Epifanio, recordábamos con Ariel lo que hacía inclusive con un camarógrafo ahí en Lambaré, en Canal 13. Fíjate, una especie de simulacro. Ah, que le ponían la camiseta a los clubes grandes, claro. que el tipo jugó en Olimpia, Cerro Y uno de los adelantados aquí de la nueva época fue Aldave con Karim Salomón. Karim Salomón, que hacía las ediciones de los videos y después terminó siendo la mano derecha de Aldave. Exacto. ¿Verdad? No, pero hoy día ya es muy difícil por video. No, hoy ya no se vende puede. más, no existe más eso. Hoy en realidad ya existe un acceso en el caso puntual de partido. O sea, si vos querés ver a ese chico que vos hacías referencia de las inferiores, ni siquiera te hablo de primera, de las inferiores de ese club uruguayo no tan famoso, vos al toque tenés el partido completo. O sea, vos podés estar observando y luego dice algo como a vos te compete. Entonces siempre un poco, porque a ver, el oyente dirá, ¿por qué este cambio brusco? El disparador fue la charla que tuvimos con Alicia, y ahí, o sea, tenés esa cuestión de la nostalgia. Pues para mí fue muy interesante cuando Alicia dice, lo del técnico sí entiendo, pero ojeador, espera, hasta eso tenemos que estar importando. Y él saca pecho de los cracks. Y tampoco todos los que vienen son unos... No, pero hay técnicos argentinos que vinieron y yo no voy, dejaron su sello, ¿verdad? Claro, pero yo voy al tema al tema más generacional que de nacionalidad, porque en ese dilema también hay un elemento muy importante. No es solamente el profesional que está de este lado, sino el receptor. ¿Cuántas veces hemos escuchado de técnicos que dicen, ya no les llego a los jugadores, porque los jugadores ya están con otras cosas, y es una cuestión generacional? Y pasó con Argentina, cuando Alfio Basile era el técnico y jugaban al play y él no entendía qué es lo que pasaba. Messi y compañía. Sí, Messi, Agüero. Él quería jugar las cartas hasta las 12 de la noche. Agüero que la rompe en el Twitch. O sea, imagínate lo de jugar a las cartas, ¿no? Y por se eso jodeaban todos, dicen que los jugadores se reían de... Claro. Bueno, ¿qué más para Nacional Cerro el sábado 18-15? Transmitimos el partido, mi querido Juanma, luego estamos con Soldamérica Olimpia. Contanos, ¿qué más sobre Cerro Porteño? Sí, bueno, mañana a las 18 horas los entrenamientos de los futbolistas de Cerro Porteño. Habrá que ver y seguir muy de cerca el caso de Juan Patiño, que así como están las cosas también se evaluado la semana para saber si estaría o no a disposición para ese partido ante Nacional. Después repetimos la alta que tiene Francisco Arce después del Superclásico, Alexis Duarte, Enzo Jiménez y Robert Morales. Los demás componentes del plantel que han dado positivo, por el momento van sobrellevando bien el virus y están sin síntomas, salvo un caso que fue el chico, el tercer arquero de Cerro Porteño, que todavía se sigue recuperando también de esta enfermedad. Bueno, te hago una pregunta, pero respondeme solamente si sabes. En todo caso, averiguás y en otra oportunidad nos contás. Chiqui es de los técnicos que reúne a sus jugadores y hace un repaso a posteriori después de un partido así importante como contra Olimpia, o en cada fecha lo hace, o no es de ese estilo. Ir marcando los errores, virtudes, por ejemplo. Sí, eso sí, no con materiales a lo mejor, videos y comparto, a lo mejor eso no comparte con el grupo como acostumbran algunos técnicos, principalmente en la actualidad, pero sí, antes que empiece el entrenamiento, siempre en todos los entrenamientos, reúne al plantel, da una pequeña charla, habla del repaso del partido, habla de lo que ocurrió en el partido anterior, y después de eso sí empiezan los trabajos propiamente, por decirlo de alguna manera. Juanma, un abrazo muy amable. Vale, un saludo a todos. Adiós. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Ya tenés tu propia Wamba, llévala a todos lados.
amigos, el verano Indega te invita a compartir de las hierbas Cuña Guapa, Pantano Limón, Menta y Bolde compuesta. En este verano que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Nueva generación de equipos de frío speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos biciculars y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor Speed. Da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de Air Speed. Speed con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Express tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Express. Elegí Express y llega más lejos. Express en las mejores tiendas del país. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Proba el nuevo Ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella sentís de entrada un explosivo aroma dulce e intenso de la canela y descubrís nuevos sabores más frescos y dulces, como la miel de caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas o como ingrediente para repostería. Proba el nuevo Ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itaúa, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itaúa. Solicita un préstamo en toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés, y la primera cuota recién la pagas a los 90 días. Comunicate ya mismo a la línea exclusiva 414-3030. En Visión Banco, vos estás primero. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más interesa. Duracell dura más, mucho más. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria, venta de insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Olvídate de los billetes y las monedas con el billetaje electrónico y tu más tarjeta. Compré y recarga tu más tarjeta en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país, en bocas de cobranzas de Practipago, Infonet Cobranzas, y con tu quinielero amigo de tu quiniela. Te descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los miles de puntos de venta y recarga habilitados. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos mucho más. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontralos en los principales puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaus, artesanos del sabor. 13:52. Vamos a lo que decía el presidente de River, lo que decía el presidente de Libertad. Mucha polémica después del penal cobrado por parte del árbitro. Quintana, ¿verdad? Julio Quintana. Julio Quintana. Y lo que decía el doctor médico de la selección paraguaya de fútbol. Y ya tenemos nuestro deporte en el recuerdo, ¿está bien? Vamos al aire, Martín, por favor. Presidente, ¿es cierto que Libertad jugó mal? ¿Qué? Se jugó, no jugó nada.
No hubo nada de libertad. Yo no sé qué es lo que pretenden ganar así con arbitraje, veo. Que le inventen los penales. El país se da cuenta, no es la primera vez que nos están robando. Ya nos robaron un partido anterior acá hasta Cuara, vino, simuló una caída que ni le tocaron y cobraban penal también. Es una vergüenza. ¿Qué van a hacer, presidente? Así con esta clase de arbitraje del fútbol paraguayo. ¿Qué van a hacer, presidente? ¿Y qué lo vamos a hacer? Ni si llorar, ni si te va a levantar papa, que no va a haber cambio. Siguen los mismos tipos que te cagan, siguen avisando. ¿Quiénes me siguen avisando? Todos estos tipos que te cagan en cada partido y están en el bar, siempre se les nombra. Yo no voy a entrar en polémica con lo que diga un colega presidente de otro club, ¿verdad? Cada uno tiene su derecho a opinar y ver las cosas como cree, ¿verdad? Lo respeto mucho, Carlos es muy amigo mío y entiendo que hay momentos de calentura después de los partidos y siempre uno puede decir cosas que después lo analiza mejor, ¿verdad? Pero no, yo no, en ese juego yo no voy a entrar. Creo que hay otras cosas más importantes que analizar que más en el rendimiento de nuestro equipo. ¿Para vos fue penal, presidente? Para mí sí. A demorar el hecho de que Libertad está estigmatizado históricamente por el tema de arbitraje. Ya sabes que a esta altura del campeonato eso ya no nos preocupa. Como te digo, nos preocupa el rendimiento del equipo, tenemos Copa Libertadores adelante y tenemos que recuperar los jugadores que están todavía en una etapa de convalecencia después del COVID. Igual ustedes lo van a convocar. Nosotros queremos tener a ellos aquí con nosotros a nuestra disposición. Básicamente no hay una condición por la cual se informe de una lesión estructural importante. O sea, lo de Miguel está ahí. Yo creo que esperar una semana más, tal vez 8 o 10 días la próxima semana, ver un poquito cómo va evolucionando, ver cómo está. Hoy él está sin mucha molestia, sin mucho dolor, estuvo corriendo en la cinta, lo cual habla a favor de una rehabilitación de su lesión, ¿verdad? Todos queremos que él se rehabilite lo más rápidamente posible, todos queremos de que él esté con nosotros aquí en Paraguay para disputar los partidos y esa es nuestra prioridad. Entonces lo van a llamar y acá lo van a ver. Sí, vamos a llamarlo de acuerdo a una decisión, por eso te digo, de acuerdo a la decisión del profesor Berizzo, vamos a llamarlo, vamos a tenerlo aquí, si es que las condiciones si es que las condiciones están aceptadas, él va a estar con nosotros y de ahí en más ver si es que va a estar disponible o no para jugar, de acuerdo a una rehabilitación, de acuerdo a una recuperación que pueda tener. Doctor, ¿ya tienen algún informe sobre la lesión de Arzamendia? Él está en recuperación de una lesión muscular, está en un proceso normal también, tendría que hablar con el médico nuevamente en esta semana. 13:55 Santoral, señoras y señores, Santoral, Seada con C, Jovino. Tenemos un oyente, don Jovino. Y hay un importante empresario en el este de antes, Urunaga. Jovino Urunaga. Absalom. Este es bíblico, ¿verdad? ¿Perdón? Absalom. Sí. Absalom era el hijo atractivo del rey David. Sí, que tuvo un final trágico. Vamos, no, Piochón, ¿qué le pasó? No es solamente la muerte. ¿Y que le cortaron su...? No. Que justamente lo que era su orgullo de vanidad, la melena le termina jugando una mala pasada en un contexto donde entre el padre y el hijo se querían matar. A la juicio. Parrilla. No, filicidio. Filicida y padrecida, Ah, o sea. Sí. Pero te termina muriendo el hijo, por eso uno es más famoso que el otro. Absalón. Sí. Pero le Y podemos usar esa es el- la historia real Bueno, también eso más adelante. de Sansón, que tenía tenía la virtud de resolver los casos. Se iban junto a él, era muy sabio. Y él resolvía pues los casos. Es Salomón. Claro. Voy de Sansón. Voy. Y Sansón era el de la Sansón era fuerza. juez también. Sí, Él Sansón él era- resolvía casos, porque se iban junto a él a consultarle. Vos, por ejemplo, tenías un conflicto con Federico y se iban junto a Sansón, ¿verdad? Aparte de su melena, que la gente sabe de la historia esta,